Capítulo 22. 3 semanas después del incidente de la mansión Schne, en las tierras salvajes de Mistral, fuera del reino, aldeas y pueblos surgían y desaparecían constantemente. Sus habitantes lo sabían, y muchos habían visto caer alguna aldea en vida. Sin embargo, perseveraban, confiando en su propia autonomía en lugar de los impuestos y las murallas del reino. La gente que vivía en la naturaleza era resistente y autosuficiente, desdeñando la vida protegida de Mistral. Dicho esto, a veces surgían problemas que requerían más recursos de los que los lugareños podían manejar con seguridad. Así que, aunque el reino no era bienvenido, cazadores, cazadoras y cazarrecompensas seguían siendo una presencia habitual, ya fuera de paso o gestionando asuntos locales. En el pueblo de Tumbleuet pasaba suficiente gente como para justificar una pequeña taberna con una barra bien surtida. El comercio y la elaboración de cerveza ofrecían una amplia selección, y ayudaban a que los viajeros que buscaban refrescarse la garganta se sirvieran bien. La taberna era una construcción de madera de buen tamaño, con una sala principal abierta y acogedora. Varias mesas de madera estaban distribuidas en el comedor, donde algunas chicas del lugar atendían las mesas por la noche. Sin embargo, esa mañana, las únicas personas en la taberna eran el camarero y un cliente solitario al final de la barra. La rócola estaba en un rincón, desenchufada y cubierta de polvo por la falta de uso. El televisor sobre la barra, en cambio, mostraba la noticia principal. Las tensiones aumentan tras el ataque terrorista de Colmillo Blanco contra la mansión Schne, al sur de Anthem. La SDC emitió un comunicado condenando el ataque y calificándolo como obra de radicales que intentaban sabotear la empresa. La heredera de la compañía estuvo presente durante el ataque y, hasta el momento, no ha sido posible contactarla para obtener declaraciones. El portavoz de la SDC, George Schratt, declaró lo siguiente. En la pantalla apareció una imagen fija de un hombrecillo bajo y fornido, calvo y con un espeso bigote, para mostrar de quién era la voz que sonaba en la grabación. El señor Schne insiste en que las autoridades tomarán las medidas necesarias para detener y castigar a estos criminales con todo el peso de la ley. La compañía de residuos Schne no permanecerá impasible si estos ataques continúan. La imagen desapareció, volviendo al reportero. La televisión mostraba la mansión Schne, reducida a cenizas humeantes, con la leyenda ataque terrorista impresa en ella. El camarero miró la televisión y negó con la cabeza con cansancio. Vestía una camisa azul celeste de botones y llevaba un pañuelo manchado en el bolsillo del pecho. Sus pantalones alguna vez habían sido plisados, pero era evidente que ya no se molestaba en arreglarlos. Lucía una barba descuidada, negra con canas, al igual que su abundante cabello, que le caía en una nube de rizos alrededor de las orejas y la frente. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar la luz a la taberna por un instante mientras un cazarrecompensas entraba, sacudiéndose el polvo de los hombros y quitándose el sombrero de cuero blanco. Su chaqueta color canela se deshizo fácilmente del polvo y la suciedad, pero el camarero arqueó una ceja al oír el inconfundible tintineo de las espuelas. O el tipo realmente había llegado a caballo, o le apasionaba todo el rollo vaquero. ¿Qué va a tomar?, preguntó el camarero con brusquedad, sacando un vaso de debajo de la barra con expectación. La mayoría de los tipos con su aspecto pedían whisky o bourbon, siguiendo el estereotipo. El hombre se acercó a la barra con cansancio y se dejó caer en un taburete con un suspiro. Tenía la cara demacrada y con la barba áspera. Era evidente que hacía tiempo que no se afeitaba. A juzgar por la suciedad de su ropa y el cansancio en sus ojos, también llevaba un tiempo de viaje. «Una cerveza, por favor. Si hay opción, algo oscuro». Su voz era ronca. El camarero se acercó con calma, sin apresurarse por el bien del cliente. Tenía varias opciones, pero optó por la más barata, por si acaso la cartera del hombre reflejaba su apariencia. Al acercarle el vaso, el viajero tenía un par de tarjetas Lien esperándolo. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó el camarero, intentando entablar conversación mientras cobraba la bebida y la propina. El vaquero no respondió. En cambio, se llevó la cerveza a los labios y bebió un buen trago, vaciando el vaso hasta la mitad antes de volver a apoyarlo con un suspiro de satisfacción. «Busco a un tipo por aquí. Hace tiempo que no lo veo». La voz del desconocido era ronca, con un acento que el camarero no supo identificar. Le resultaba familiar, aunque de una forma vaga. «¿Ah, sí? ¿Quién será?», preguntó el camarero, más porque la gente que hablaba bebía más que por una conversación de verdad. El cazarrecompensas se bebió el resto de la cerveza a tragos largos y lentos, limpiándose la boca con el dorso de la mano mientras suspiraba satisfecho. «Un tal John Rackham».
Por aquí, probablemente le decían Calico Jack. El camarero se quedó helado al oír el nombre. La sonrisa fingida que llevaba se le borró lentamente del rostro mientras sus manos se deslizaban de la barra, buscando algo detrás. El desconocido siguió hablando, sin darse cuenta o sin importarle. Andaba con otros chicos. Edward Touch, Monty Montgomery. El cazarrecompensas iba a seguir enumerando nombres cuando la puerta se abrió de golpe, dejando ver a un hombre desaliñado y borracho, con el pelo rubio sucio recogido con un pañuelo carmesí. Llevaba una camisa amarilla hecha jirones debajo de un chaleco marrón, y sus pantalones marrones estaban igual de desgastados y sucios. Dan, alguien está reuniendo al resto de la banda. Ya tiene a Tachi a WM. Balbuceó el hombre, tambaleándose hasta la mesa más cercana mientras corría hacia la barra. Ignoró por completo al cliente y se apoyó en el taburete intentando recuperar el equilibrio. El rostro del camarero comenzó a perlársele de sudor. Sus ojos se dirigían nerviosamente al cazarrecompensas vaquero que había delatado a toda la presa. Dan se percató entonces de que la mano del desconocido estaba debajo de la barra, oculta a la vista. Por lo que sabía, el hombre también tenía una mano en la pistola. El desconocido apartó el vaso con una sonrisa de satisfacción, sonriendo mientras terminaba su declaración. Y Daniel Mashburn, alias Powder Dan. El cazarrecompensas miró de reojo a Calico Jack, quien parpadeaba atónito ante la conversación que había eclipsado su repentina comprensión. Dan, el camarero, sujetó con fuerza la escopeta que guardaba bajo la barra. Estaba a punto de sacarla cuando oyó un clic ominoso cerca de su oído. Lentamente, levantó las manos, dejando al descubierto el arma, y alzó la vista para ver el cañón de un gran revólver apuntándole directamente a la frente. El desconocido se había puesto de pie a medias, manteniendo el revólver apuntando a Dan, ya que Jack representaba claramente una menor amenaza. Señor Mashburn. Si no quiere que le convierta la cabeza en una canoa, guarde esa mercancía especial que lleva detrás de la barra. Así se mantiene la civilidad. El desconocido se giró y miró a Calico Jack, quien parpadeaba con los ojos vidriosos mientras finalmente se daba cuenta de que la persona sobre la que venía a advertir a Powder Dan estaba justo frente a él. ¿Qué demonios?, preguntó el borracho lentamente, buscando a tientas a su espalda una daga oxidada. El barril del desconocido se balanceó hacia él, y Jack casi tropezó con el taburete al retroceder. Me llamo Morgan y vengo a arrestarlos, respondió el cazarrecompensas, apartándose de la barra para vigilar a los dos hombres buscados. Hagámoslo en silencio, para que nadie salga herido. Los tres hombres se miraron fijamente durante unos tensos instantes. El sudor le corría por la cara a Dan mientras miraba alternativamente a Morgan y a la puerta. Morgan permanecía allí, con el revólver en la mano, imperturbable, mientras sus ojos penetrantes seguían cada uno de sus movimientos. Como era de esperar, Rackham fue quien dio el primer paso. Gritando entre el pánico y la embriaguez, Calico Jack sacó su cuchillo y lo lanzó, desviándolo por completo y clavándose su filo oxidado en el techo. Sin que el cazarrecompensas se inmutara, Calico Jack se giró con valentía y corrió hacia la puerta, volcando sillas en su huida. Los ojos de Morgan brillaron dorados por un instante, y su brazo armado se movió con una velocidad antinatural. El revólver resonó con fuerza, destrozando la pata de una silla junto a la puerta. La silla cayó en el camino del torpe Jack mientras huía, haciéndolo tropezar y golpearse la cabeza contra el marco de la puerta con un fuerte crujido. Ambos hombres hicieron una mueca de dolor al oír un crujido seco, seguido de unos leves ronquidos. Morgan y Dan se miraron, asimilando lo sucedido, y Dan alzó las manos. Me rindo. 2 horas después, tras una breve explicación a los habitantes de Tumblewe y un rápido viaje a la estación de recompensas más cercana, Arthur soltó una risita al guardar los 4.000 lien que había ganado arrestando a toda la banda de los tiburones terrestres. Al parecer, habían sido piratas en alta mar hasta que el ejército de Atlas se fijó en ellos. Un par de misiles después, los piratas, sabiamente, decidieron limitar sus operaciones a tierra firme. Habían aterrorizado la campiña durante meses, y el reino de Mistral finalmente puso precio a la cabeza de toda la banda. Eran un grupo revoltoso, pero nada que Arthur no pudiera manejar. De hecho, podría haberlos derrotado incluso sin Aura. Dado que los colmillos blancos no habían estado dispuestos a pagarle cuando lo persiguieron hasta la puerta, los lien le habían sido de gran ayuda. Ahora, al menos, podría cortarse el pelo y tener una cama donde dormir. La estación de recompensas se ubicaba en un cruce de caminos entre Kuroyuri, una aldea abandonada al norte, y Mistral al este.
Para peces pequeños como los tiburones terrestres, Arthur simplemente podía dejarlos en puestos de avanzada con personal como este. Para peces gordos como Raven Branwen, tendría que matarlos y entregar su cadáver al reino, o encontrar la forma de transportar individuos peligrosos a través de medio continente. Dado que hambre no venía con jaula, Arthur consideró que las recompensas menores eran una apuesta más segura. Además, si existían personas del mismo calibre que el líder de la tribu Branwen, no quería encontrarse con ellas. Una notificación sonó en su móvil y Arthur lo sacó rápidamente. Un mensaje de Tucson apareció en la pantalla. Parecía que el librero por fin se había enterado de lo sucedido con él y el colmillo blanco. Arthur suspiró y escribió una respuesta rápida, prometiendo llamar al fauno y contarle toda la historia más tarde. Le faltaban 3 días para bañarse y quería limpiarse antes de que la suciedad se volviera permanente. Arthur encontró una parada de descanso no muy lejos de la oficina de recompensas y ató a hambre a un poste cercano mientras entraba. Era una pequeña oficina rodeada de cabañas de madera, cada una amueblada para que los huéspedes descansaran durante su viaje. Apenas había nada más en la zona, salvo una cerca de madera alrededor de las cabañas y una oficina de correos, cuya vieja pantalla holográfica parpadeaba de vez en cuando frente a unos contenedores metálicos oxidados. El lugar ni siquiera tenía nombre, simplemente se le conocía como la parada de descanso N14. Arthur llamó a la puerta al entrar, y una campanilla sobre ella sonó. Dentro de la pequeña oficina había un mostrador como en la mayoría de los sitios, con algunas sillas de tela en su lado para esperar. Dejó que su mirada recorriera las revistas que había en los asientos y puso los ojos en blanco. Tenían varios años. Detrás del mostrador, una mujer bajita se asomaba por encima para ver quién había entrado. Llevaba el pelo gris recogido en un moño pulcro y sus ojos marrones, exageradamente grandes por las gafas, le daban un aspecto cómico. Apenas medía 1,5 metros y se notaba que hacía un esfuerzo para ver por encima del mostrador. Al ver el sombrero de Arthur, la mujer rió y le hizo un gesto para que pasara. «Pase, señor Morgan. Hace días que no lo vemos». La mujer tenía un marcado acento sureño, propio de alguien que hubiera vivido en Rhodes o Valentine. Arthur saludó con la mano, riendo entre dientes mientras se limpiaba las botas en la alfombra. «Hola de nuevo, señora Moses. No pensaba volver tan pronto, pero terminé temprano del trabajo». Se acercó al mostrador y buscó en su maletín algo de lien. «Espero que no le importe que me quede a dormir otra vez. Sabes que no rechazo clientes, señor Morgan. Y por última vez, llámame abuela», reprendió la anciana. «Jed acaba de terminar de preparar un venado, así que esta noche hay estofado de venado. Si te sientes cansado, te traeré un poco». A pesar de su regreso a la civilización, como la llamaba Siena, pocas cosas le hacían agua a la boca a Arthur como un estofado de venado. La carne estaba bien sola, sellada al fuego, pero mezclada con papas, especias, maíz y pan. Nada la superaba. «¡Qué maravilla, abuela! ¿La misma cabaña de la última vez?». Arthur dejó 30 lien sobre el mostrador y otros 10 de propina y limpieza. No era de los que hacían la cama, y la abuela Moses prefería que le pagaran la limpieza por adelantado. La mujer bajita tomó el dinero y lo metió en la caja registradora, entregándole una llave metálica desgastada con el número 3 grabado en la cabeza. «Así es. Hay una familia de viajeros en la habitación 7, así que espero que tengas suficiente espacio entre ellos para poder descansar un poco». La abuela lo miró, sus gafas agrandaban sus ojos como los de un búho. «Supongo que también vas a estabular tu caballo, ¿no? Por favor. Hambre puede con mucho, pero prefiero que no esté afuera a la intemperie si no estoy con él». «Se pone celoso», dijo Arthur guiñándole un ojo con complicidad, lo que provocó que la abuela soltara una carcajada y se diera una palmada en la rodilla. «Muy bien, entonces haré que ella y Mae lo atienda en cuanto termine de limpiar las duchas. Ve a descansar un rato. La cena estará lista a las 6, dijo la abuela, despidiéndolo con un gesto y volviendo a escribir en el libro de registro. Arthur la dejó trabajar tranquilamente, sin querer interrumpir a la pequeña mujer. La abuela Moses era dueña de varias áreas de descanso en Mistral y Bacoa, pero aún las administraba con un trato personalizado. Su hijo y sus nietos la ayudaban a gestionarlas, y era un negocio familiar próspero. A Arthur le gustaban porque le recordaban a su hogar. La cabaña número 3 era una pequeña construcción de madera, aunque contaba con las comodidades básicas. Una pequeña sala común tenía un televisor antiguo y un sofá de tela oscura junto a una mesa de centro de madera.
Anexa a la sala común había una pequeña cocina, alicatada y equipada con refrigerador, fregadero y una pequeña estufa. El armario sobre el fregadero tenía algunos platos, pero él y Emae solía recoger los platos sucios después de cada comida. 2 habitaciones en la parte trasera tenían una cama y un baño cada una, y Arthur dejó su mochila en la más alejada de la puerta. Se quitó el sombrero y lo dejó en la mesita de noche, luego se dejó caer en la suave cama con un suspiro, pasándose una mano por el pelo. Le había crecido bastante en las últimas semanas, hasta alcanzar una longitud un poco mayor de la que le resultaba cómoda. Para no desmayarse y perderse la cena, el forajido convertido en cazarrecompensas se incorporó aturdido, frotándose los ojos para mantenerse despierto. Sacó su pergamino y lo miró, leyendo el titular de la última noticia mientras aparecía lentamente en la pantalla. Colmillo Blanco ataca caravanas, la SDC furiosa, decía el titular. Arthur suspiró por la nariz, frustrado por cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Desde su exilio forzado de los Colmillos Blancos, las noticias se habían llenado de informes sobre ataques y asaltos por todo Mistral, todos ellos citando al grupo defensor de los derechos de los Faunus. Junto con el informe, aparecían fotos de camiones saqueados, algunos acribillados a balazos. En uno de ellos incluso había un cadáver cubierto. La última foto era de la propia Sienna, un retrato de perfil mientras daba órdenes. Era una foto antigua, de antes de que se convirtiera en la líder suprema. Según el artículo, la SDC había ofrecido 10 millones de lien por su captura. ¿Vivo o muerto? Arthur se pasó una mano por la cara mientras buscaba en su lista de contactos, desplazándose hacia abajo hasta encontrar la tarjeta de ella. A diferencia de la foto publicada en el artículo, la que él tenía se la había proporcionado Tucson. Era de sus aventuras en el barco, justo después de la derrota del Sea Phelan. Sienna miraba hacia el mar, relajada y apoyada en la barandilla con una sonrisa de satisfacción. Y así era como Arthur la veía también, al contrario de lo que mostraban los medios. 3 semanas era demasiado tiempo sin comunicarse, y Arthur sabía que se estaba excusando. Claro, había estado ocupado esquivando a los exploradores de Colmillo Blanco y a las criaturas de Grimm, pero nada le impedía llamarla una vez instalado para pasar la noche, salvo su pura terquedad. Había apagado su comunicador siempre que podía para evitar ser rastreado de nuevo, pero casi un mes sin contacto lo había relajado un poco. Seguía en movimiento mientras se dirigía a Vale, pero ya no apagaba el comunicador tan a menudo. Como tenía tiempo hasta la cena y ella y Mae se encargaba de hambre, pensó que no tenía mucho más que hacer aparte de llamar a Sienna. Sin embargo, pasaron 5 largos minutos mientras miraba fijamente su móvil, con el pulgar sobre el botón de llamar. Sienna había sido una amiga leal, aunque un poco irritable cuando tenía el peso del mundo sobre sus hombros. Se habían protegido mutuamente durante casi todo el tiempo que él estuvo en Remanente, y sinceramente la consideraba una buena amiga. Pero ahora que él ya no estaba, el Colmillo Blanco por fin estaba intensificando sus acciones. Sabía que este nivel de violencia no había sido su primera opción, pero el Colmillo Blanco finalmente estaba ganando terreno en la lucha por la igualdad. Claro, lo hacían por la fuerza en lugar de mediante la negociación, como lo había hecho Gira, pero Sienna ya lo esperaba. ¿De verdad iba a interrumpir eso aferrándose a esa amistad? Parecía dolida y afligida cuando él se fue, pero ¿qué ganaba relacionándose con un humano como él? Seguramente estaría mejor sin ese secreto inconfesable, por así decirlo. Antes de que pudiera apagar el teléfono y guardarlo, un pensamiento fugaz deslizó su pulgar hacia un lado, mostrando más fotos de Sienna. Solo tenía unas pocas, ya que ninguno de los dos era aficionado a la fotografía. Una buena foto que tenía era de la noche de su investidura, cuando entró en la mansión de Gira con Sienna Khan del brazo, sin duda la mujer más deslumbrante de la sala. Blake había tomado esa foto antes de que ella subiera a hacer unas reparaciones de última hora. Con el brazo bien sujeto al suyo, Sienna saludaba a su gente con una sonrisa, acompañada por Arthur, aunque era evidente que ella era quien lo guiaba. Y así había sido siempre, ¿no? Con la excepción del fiasco de Marston, que lo había enviado de vuelta a Bakuo, Arthur había seguido las indicaciones de Sienna a cambio de su ayuda, y ella se la había brindado con creces. ¿Acaso quería tirar por la borda esa relación? El tono demarcado decía que no. Arthur se removió inquieto en la cama, preguntándose si debería haberse cepillado los dientes o afeitado antes de llamar. Refunfuñó y decidió no hacer nada, sabiendo perfectamente que usaría la preparación como excusa para colgar y no volver a intentarlo más tarde. El tono sonó 3 veces más, aumentando su ansiedad con cada segundo que esperaba.
¿Acaso ella había resultado más herida de lo que él había pensado, entregándose a los peligros como él? La última vez que había tomado una decisión así por ella, se había enfurecido. Esta vez, la situación era igual de grave. Cuando estaba a punto de colgar, la línea finalmente se abrió, aunque no apareció ninguna imagen de vídeo. La pantalla mostraba el mensaje solo audio y Arthur pudo oír una voz de fondo. Informe. Arthur parpadeó, sorprendido tras 3 semanas de silencio. Abrió la boca, con la esperanza de que le saliera algo que decir, y su improvisación fue tan brillante como siempre. ¿Todo tranquilo en el frente occidental? Preguntó el forajido con voz débil. Siena resopló por teléfono, y él oyó que alguien hablaba al fondo. Siena les dijo algo, demasiado bajo y apagado para que Arthur lo entendiera, pero luego volvió a hablar con claridad. Te envié hace 2 días, espero un informe. ¿Lo has encontrado o no? Arthur frunció el ceño, hasta que de repente lo comprendió. Quienquiera que estuviera en la habitación con Siena no sabía que era él quien la llamaba. Ella hacía que pareciera otra persona. No, la verdad es que no. Tengo algunas recompensas para mantenerme, pero ni rastro de quienquiera que sea, informó Arthur. Esperaba que estuvieras bien. Solo quería saber cómo estabas. Añadió algo más aparte, y Arthur oyó otro ruido y luego una puerta que se cerraba. Cuando volvió el silencio, la voz de Siena perdió su autoridad y denotaba preocupación. Lo siento mucho, Arthur. ¿Estás bien? Aliviado de por fin estar de acuerdo, no pudo evitar reírse un poco. Sí, estoy bien. Hubiera llamado antes, pero, supongo que no me pareció correcto. Parece que estás muy ocupado. Sí, la situación se ha descontrolado por completo. Después de que Adam saboteara la misión con Caín, eliminó toda solución pacífica que teníamos. Ahora nadie quiere colaborar con nosotros, pues nos consideran monstruos sedientos de sangre. En este punto, la violencia es la única opción. Hizo una pausa. Envié a Marcus tras de ti, o al menos eso creen los demás. En realidad, me dijo que ya no podía más. Dijo que ya no reconoce a los colmillos blancos. Su tono se quebró ligeramente, aunque mantuvo la compostura. Marcus era respetado en los colmillos blancos, tanto como veterano de la Gran Guerra como amigo. Perderlo tan pronto después del exilio de Arthur debió de obligar a Siena a tomar decisiones muy difíciles. Otra cosa que Adam había provocado. Lamento oír eso. ¿Quién está entrenando ahora a los nuevos? Tenía un mal presentimiento de quién era, y su voz derrotada lo confirmó. Adam. Maldita sea. Es demasiado popular entre los demás como para expulsarlo, sobre todo porque cree en su historia antes que la tuya. Cualquier medida que tome contra él ahora mismo minaría nuestra moral, y de hecho estamos progresando. Suspiró. Mientras entrene, no masacrará a nadie. Pero todos a quienes entrene serán tan feroces y testarudos como él. Si lo saco del entrenamiento y lo asigno a misiones, el número de muertos se disparará. Y no confío en que se quede en la base sin hacer nada. Vaya. Parecía que no tenía muchas opciones, sobre todo con la pérdida de muchos de sus miembros originales. Sin Marcus, Cain y Tucson, el colmillo blanco se estaba llenando poco a poco de nuevos reclutas y los restos de la banda de Shao Kahn. Una combinación nefasta. Ojalá pudiera ayudar, pero creo que causaría más daño que bien, admitió Arthur. Estoy dispuesto a ayudar desde fuera, pero si saben que soy yo, habrá problemas. Era una oferta a medias, pero también era lo mejor que podía hacer. Lo aprecio, Arthur, de verdad. Desafortunadamente, parece que no es una opción ahora mismo. Siena guardó silencio un rato. Lo siento, Arthur. Debí haber hecho algo para protegerte. No te merecías eso. El forajido negó con la cabeza, esperándolo y teniendo ya una respuesta. Si lo hubieras hecho, los dos habríamos salido corriendo hacia las montañas. ¿Dónde estaría entonces el colmillo blanco? Al menos así, aún puedes guiarlos por el buen camino. Cuanto antes resuelvas esto, antes volverá todo a la normalidad. O al menos, a la nueva normalidad. Preferiblemente una en la que no tuvieran que mentir ni actuar a escondidas solo para poder hablar. Lo sé, es que, siento que te he traicionado, Arthur. Lo siento, debería haber tenido más control de la situación. ¿Es todo culpa mía? No, no es así. Ambos sabemos quién tiene la culpa, y no somos ni tú ni yo. Adam empezó todo esto, y él será quien pague cuando todo se calme. Sé que ahora no puedes hacer nada, pero no se saldrá con la suya. Te lo prometo, dijo Arthur con vehemencia, con la mirada encendida. Caín había sido un buen amigo, uno de los primeros que tuvo en Remnant. Y Adam lo había sacrificado en el altar de una venganza mezquina.
Aún así, soy responsable de lo que ocurrió bajo mi mando. Agradezco la intención, pero no puedes justificarlo todo. Algún día tendré que pagar por lo que permití. La voz de Sienna sonó distante, como si se resignara a un final brutal por culpa de los actos de Adam. Arthur discrepaba por completo, pero también sabía lo difícil que sería convencerla. Era su naturaleza atribuirse todo el mérito, simplemente porque, por así decirlo, ostentaba el poder. Bueno, si te sirve de consuelo, los Schnee creen que vales 10 millones. Me parece poco, pero claro, soy parcial. Lo dijo en broma, y por suerte ella soltó una risita irónica. Cualquier cosa para aliviar la melancolía con la que claramente luchaba. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Los halagos no te llevarán a ninguna parte. Hizo una pausa, como si no supiera qué más decir. Arthur, quiero que me prometas algo. Claro, respondió el forajido de inmediato. ¿Qué necesitas? No, no te alejes. Sé que las cosas están difíciles ahora, pero ya he perdido a un amigo en las últimas semanas. Arthur bajó la mirada al suelo mientras asentía, aunque ella no lo vio. No quiero perder al primer amigo de verdad que he tenido por culpa de un arrogante hijo de... Se oyó algo de fondo, probablemente un golpe en la puerta. Sienna se calló un instante, seguramente levantando la vista para ver quién era. Cuando volvió a hablar, su voz era baja y susurrante. Cuídate, Arthur. Te llamaré pronto. Claramente iba a decir algo más, de no ser por la interrupción. El forajido dejó escapar un suspiro de decepción. Sí. Tú también, Sienna. La llamada se cortó con un clic, y él se quedó mirando el pergamino durante lo que pareció una eternidad. Ella lo extrañaba, lo sabía, pero la situación no se resolvería fácilmente. Arthur sabía mejor que nadie el daño que causaba que un líder guardara secretos. Si hubiera pillado a Dutch escabulléndose a horas intempestivas para hablar con alguien, habría abandonado la banda hacía mucho tiempo. Obviamente, la situación era algo diferente aquí, pero los problemas de fondo seguían siendo los mismos. Los colmillos blancos lo consideraban un traidor y un asesino despreciable, y cualquiera que se acercara a él sería visto de la misma manera. La camaradería y el compañerismo que había disfrutado con ellos durante el último año se habían esfumado entre las llamas de la mansión Schnee. En general, se alegró de haber llamado, pero eso solo hizo que todos los problemas que había estado ignorando durante las últimas 3 semanas volvieran a la superficie, obligándolo a pensar en ello mientras Sienna lidiaba con sus propios asuntos. 1.000.000 de problemas y ninguna solución a la vista. Como en los viejos tiempos. Pensar en ello lo cansó, y Arthur decidió reconsiderar la siesta temprana. Se quitó la chaqueta, dejando al descubierto su chaleco blanco y su camisa azul abotonada. Contento de recostarse durante unas horas, Arthur puso las manos detrás de la cabeza y cerró los ojos, bang bang bang. La cena está lista. Chilló la voz de la abuela, provocando un suspiro de cansancio en el forajido. No tenía ni un respiro. A pesar del tiempo que lo había tenido, el mapa había sido lo más irritante de manejar. Intentar relacionar la minúscula organización de bloques con lo que sabía de la ciudad era más difícil de lo que parecía. Un punto gris permanecía inmóvil cerca de la esquina del distrito industrial y el territorio de Junior, en casi un mes. Por razones que John no alcanzaba a comprender, Sean Tigre había desaparecido. No era raro que el cyborg irlandés aceptara trabajos a distancia como el que había tenido en Bakuo, pero Junior siempre los aprobaba con antelación. Aunque Sean no trabajaba para un solo jefe, Junior era su protector habitual y el nombre que mencionaba cuando las cosas se ponían difíciles. Si el dueño del club no tenía ni idea de dónde estaba Sean, eso era muy mala señal. Ninguno de los gemelos Malakita lo había visto tampoco, lo cual era igualmente preocupante. Cuando Sean no estaba ahogando sus penas en alcohol, molestaba a los 2 porteros para provocarlos. Sean siempre estaba armando lío, así que no tener noticias suyas durante tanto tiempo significaba que algo andaba mal. El mapa que John había seguido era el mapa de actividades Sean, al que John tenía acceso ya que compartían contactos. Esto significaba que el irlandés también podía rastrear a John, pero ya no le preocupaba tanto como antes. Le había costado acostumbrarse a Sean, no solo por haber sobrevivido al incidente de Rhodes, sino también por su recibimiento apático y frío al reencontrarse. Trabajar con él bajo las órdenes de Junior había suavizado ese primer encuentro, aunque seguía presente en la mente de John. Cualquier sacrificio que Sean hubiera hecho para sobrevivir en Remnant, parecía ser de esos que siempre pasan factura. Independientemente de cómo se hubiera comportado al llegar a Remnant, Sean seguía siendo lo más parecido a un hermano que John tenía, aparte de Arthur.
El punto se encontraba frente a un edificio abandonado, según pudo deducir John. Unos cuantos niños y figuras merodeadoras correteaban por la zona, pero John no había logrado encontrar ningún negocio legítimo cerca. Además, estaba en el límite del territorio de Junior, y el hombre no había visto mucha actividad, salvo la de algunos drogadictos que buscaban refugio lejos de la vista del público. Hace unos años, un ricachón vino a husmear por aquí, queriendo comprar una propiedad, le había contado Junior. A juzgar por su aspecto, diría que se mudó. No era gran cosa, pero aún así le daba vueltas a la cabeza a John. Por sí solo, el forajido no le habría dado mucha importancia al edificio. Pero, al ser el último lugar donde Sean había estado antes de que le apagaran el dispositivo, su sospecha creció. Sean había dejado bastante claro que le debía dinero a alguien por haberse recuperado, pero John nunca había conocido al médico responsable. Lo único que sabía era que el hombre era de Atlas. Una rápida inspección de la propiedad reveló la ausencia de cámaras de seguridad visibles, lo que coincidía con la versión de Junior. ¿Por qué habría medidas de seguridad en una propiedad que no merecía la pena proteger? La puerta principal estaba obviamente cerrada con llave, y tampoco encontró agujeros ni ventanas rotas que pudieran aprovecharse. Eso también le hizo dudar. En un edificio de oficinas viejo y ruinoso, alguien habría encontrado la manera de entrar, ya fueran delincuentes buscando algo que romper o robar, o los drogadictos locales intentando encontrar un poco de soledad para calmar su colocón. El hecho de que ni una sola puerta o ventana cediera indicaba que el edificio había sido reparado en algunos puntos. En una ventana, John pudo ver una cerradura nueva instalada en un cristal que parecía antiguo. Eso significaba que el edificio que había encontrado era, muy probablemente, el que buscaba. El siguiente paso era entrar. Normalmente, John habría roto una ventana o algo así, pero el hecho de que lo hubieran reparado indicaba que alguien vigilaba el lugar. Armar un escándalo sin saber qué había dentro sería un error. Así que, naturalmente, pidió un favor. «Te agradezco mucho que hayas hecho esto», dijo John, observando a la joven que jugueteaba con la cerradura de la puerta. Junior había dado a entender que conocía a algunos ladrones expertos, y tras ofrecerle algo de dinero, apareció Neapolitan. No dijo ni una palabra, parecía incapaz a juicio de John, pero la chica de cabello rubio platino tenía un don para los robos. Le entregó el dinero y le pidió que lo dejara entrar, ni más ni menos. La criminal de cabello rosa y castaño aceptó encantada su soborno y, usando su semblanza, los transportó mágicamente hasta la azotea. Dudaba que le facilitara la huida gratis, así que esperaba poder escapar por la entrada de la planta baja si la situación se complicaba. Neo ni siquiera le agradeció, presionando suavemente los cilindros con una ganzúa mientras su lengua asomaba por un lado de la boca, concentrada. Tenía un talento natural para ello. Ni siquiera necesitaba luz, a pesar de que eran las 12:30 de la noche. Normalmente, John se dedicaba a vigilar, pero como estaban en la azotea del edificio más alto a varias manzanas de distancia, no tenía nada que hacer. Se entretuvo revisando su revólver Catleman, con munición Dust, todas cargadas para Lightning. Digan lo que digan de Dust, disparar electricidad con una pistola nunca deja de ser emocionante. No solo impactaba con más fuerza que las balas normales, sino que si se disparaban suficientes al mismo objetivo, este quedaba completamente frito. Si se impactaban varios objetivos cercanos, la Dust provocaba una descarga que saltaba entre ellos. John hacía girar el cilindro sin pensar cuando se oyó un clic metálico, y las ganzúas de Neo chocaron entre sí al recogerlas. La chica de pelo rosa y castaño se irguió de un salto, con una amplia sonrisa de orgullo en el rostro. Con un leve golpeteo de sus nudillos, la puerta se entreabrió ligeramente hacia adentro. «Bien hecho, Neo. Qué rápido trabajas». Lo felicitó John, acercándose para observar el interior del edificio. El pequeño ladrón le guiñó un ojo y le dedicó un saludo informal. John se lo devolvió y se concentró en su tarea. Todo lo que sabía sobre el paradero de Sean lo llevaba a ese edificio, pero desconocía casi por completo su interior. Había estado en algunos edificios de oficinas similares trabajando para Junior, pero no conocía bien la distribución general como para sentirse cómodo. De algo sí estaba seguro. Por mucho que Sean quisiera estar allí, la gente con la que trabajaban era peligrosa y a veces violenta. Entrar sin permiso en propiedad ajena era la forma más segura de acabar enterrado en una tumba anónima a las afueras de la ciudad. John bajó las escaleras lo más silenciosamente posible, saludando a Neo mientras la chica bajaba a la planta baja. Ahora estaba solo, aunque esperaba no irse por el mismo camino.
El último piso estaba completamente desierto. La alfombra estaba levantada y enmohecida por varios agujeros en el techo. Los pocos muebles que quedaban ya se habían derrumbado, convirtiéndose en montones de madera podrida y metal oxidado. Los pasos de John resonaban en la alfombra empapada, y lo agradeció. Gracias a la amortiguación de la alfombra, John no hizo ruido a más de 6 metros de distancia. Solo tenía que preocuparse de no ser visto. El forajido tardó unos minutos en encontrar el siguiente tramo de escaleras, y por suerte era una escalera central que recorría todo el edificio. En el proceso, encontró más habitaciones, cada una en distintos estados de deterioro y prácticamente vacías. Sin embargo, lo que sí notó fue que la entrada a cada piso tenía puertas en perfecto estado, algunas con piezas recién reemplazadas. Quienquiera que hubiera hecho las reparaciones no tenía que preocuparse por miradas indiscretas, ya que se habían realizado en el interior, pero esto solo confirmó las sospechas de John. Alguien operaba desde ese edificio, y probablemente tenía algo que ver con Sean. No fue hasta que llegó al piso superior que la situación se complicó. John había lidiado con algunos sistemas de seguridad desde que llegó a Vale y sabía cómo era una cámara de vigilancia. Los pisos del 6 al 3 carecían de medidas de seguridad, salvo las cerraduras más nuevas, pero a solo 2 pasos de las escaleras del segundo piso se encontró con nada menos que 8 cámaras. Una apuntaba hacia abajo, a la escalera que conducía al primer piso, 2, a los pasillos principales, y el resto estaban anguladas para observar el exterior del edificio sin levantar sospechas. John miró fijamente la parte trasera de la cámara, pensando en cómo desactivar los dispositivos. Todas apuntaban en dirección opuesta a él, más o menos, ya que no se había previsto una entrada por la azotea. Pero a menos que lograra averiguar cómo desactivarlas, podrían descubrirlo si seguía adelante. Podría derribarlas sin problema, pero ¿qué sentido tenía destruir cámaras si iba a disparar un arma dentro del edificio? No confiaba en su puntería con los cuchillos como para intentarlo. Sin querer precipitarse, Marston subió un piso. En uno de los baños, encontró un inodoro casi intacto. Por suerte, el agua se había vaciado hacía rato y servía de taburete. Con el mayor sigilo posible, John arrastró el inodoro hasta las escaleras y lo bajó lentamente hasta donde lo necesitaba. Los escalones eran demasiado bajos para apoyar el inodoro sobre su base, pero si bajaba la cisterna unos escalones, podría subirse a ella. Intentando ignorar la misteriosa sustancia viscosa en la que se encontraba, John se elevó lo suficiente como para alcanzar la cámara. Tenía un cabezal alargado que terminaba en una lente cuadrada, apuntando hacia el suelo. En la unión del aparato con el techo inclinado, había un orificio circular que permitía el paso de una pieza metálica y 2 cables. Pensando que era su mejor opción, John sacó su cuchillo y cortó los cables sin apenas esfuerzo. La cámara no se movió, pero el leve zumbido de la electricidad se fue desvaneciendo lentamente. Creyendo que era lo mejor que podía hacer, John bajó de su apestoso escondite y se colocó frente a la cámara. No sonó ninguna alarma y no oyó pasos que se acercaran, así que esperaba que estuviera fuera de servicio. Sin embargo, las cámaras que tenía delante estaban dispersas y apuntaban entre sí. No podía pasar de largo. Había algunas habitaciones que las cámaras no alcanzaban a ver debido a una curva en el pasillo, así que decidió revisar allí. Una era un baño con solo papel higiénico podrido, pero la otra era una oficina que le dio resultados. Quienquiera que hubiera trabajado en la oficina debía de ser muy pesado, porque el suelo donde una vez estuvo el escritorio tenía una depresión circular. John cortó la alfombra empapada con su cuchillo y se alegró al descubrir que el suelo se había derrumbado en algún momento, dejando un agujero que daba al piso de arriba. Asomó la cabeza con la mayor cautela posible y comprobó que no había cámaras cerca. El agujero daba a lo que parecía ser una recepción. En lugar de sentarse en la alfombra arruinada y absorber años de un líquido misterioso, John simplemente se cruzó de brazos y se dejó caer. El suelo de esa oficina se había deteriorado con el paso de los años, pero Marston nunca imaginó que el de abajo también estuviera en mal estado. El falso panelado que cubría el suelo de la recepción se desprendió en cuanto aterrizó, y el segundo descenso de John fue mucho menos elegante. ¡Mierda! El suelo se desplomó sobre el techo, y los paneles blancos descoloridos se desprendieron en pedazos mientras los cables eléctricos se enredaban en las piernas de John. Los robustos cables frenaron su caída de inmediato, impulsándolo hacia arriba y suspendiéndolo a casi 1 metro del suelo. Su abrigo le cayó sobre la cara, ocultándole la visión y haciendo que su sombrero cayera al suelo. John tosió un par de veces mientras se balanceaba suavemente, avergonzado por lo bien que había salido su intento de sigilo.
Aún así, quedaba trabajo por hacer. Incorporándose con un gruñido, John tardó unos instantes en desenredar sus tobillos de los cables. Una vez libres ambas piernas, se agarró a los malditos cables y se enderezó, dejándose caer con la poca gracia que aún le quedaba. El forajido se sacudió el polvo y recogió su sombrero, volviéndoselo a poner. A diferencia de las otrora acogedoras oficinas de arriba, el sótano era un mundo aparte. El techo estaba deshilachado y al descubierto, con paneles y cables colgando junto a las frías paredes de hormigón. El suelo estaba cubierto de papeles y suciedad, y las palabras, borradas por años de abandono, se extendían ante él. Un pasillo daba a una puerta metálica que aún permanecía entreabierta. La iluminación era tenue, pero para su sorpresa, las luces seguían encendidas. ¿Por qué habría electricidad en un edificio abandonado? Ahora que lo pensaba, ¿acaso las cámaras de seguridad no funcionaban también con electricidad? Tuvo suerte de no haberse electrocutado al cortar esos cables. John se sacudió el polvo y desenvainó su catlemán, caminando hacia la puerta. Logró escabullirse sin abrirla del todo, pues era seguro que las bisagras oxidadas delatarían su presencia. Al final del pasillo oyó un zumbido tenue, grave y constante. Pensando que era una buena opción, John siguió el sonido con cautela, con el arma en alto. Al llegar a la puerta, se apoyó contra ella en silencio, intentando oír al otro lado. Por desgracia, lo que fuera que produjera aquella horrible vibración bloqueaba cualquier otro sonido. Bueno, he llegado hasta aquí, pensó John con pesimismo. Se agachó e intentó abrir la puerta, que chirrió al abrirse. John entró como un torbellino, buscando objetivos mientras escaneaba la habitación rápidamente. Era una habitación grande, quizá de unos 75 metros cuadrados, con varias cajas de plástico duro junto a una gran máquina brillante. El profundo rugido que había oído a lo lejos provenía del enorme aparato, y pudo ver cables conectados al techo y a la pared. Una de las cajas estaba abierta, y John reconoció la espuma moldeada que solía acompañar a las cajas de Dust. Había visto a varios empleados de Junior usar esas cajas protectoras cuando transportaban la sustancia volátil, y sabía que era una fuente de energía común. Al menos, eso respondería a la pregunta sobre la energía del edificio. Además del generador y su combustible, lo único que había en la habitación era una caja de herramientas y dos carretes de cable eléctrico. Había otra puerta cerca, y John se dirigió hacia ella. Esta estaba un poco mejor conservada, solo chirrió levemente al abrirla. Dentro, encontró una habitación más grande con lo que parecían grandes celdas de cristal, con agujeros para pasar objetos. Había tres, dos transparentes y vacías, salvo por una litera y un inodoro cada una. La otra era opaca, con el cristal esmerilado para ocultar los detalles del interior. Pero a juzgar por la sombra, había un hombre dentro. John se acercó con cautela, buscando alguna señal de un guardia o alguna otra sorpresa desagradable. Una cámara apuntaba hacia la celda ocupada, pero en un ángulo que no lo enfocaba. Había algunas computadoras cerca, pero John no tenía los conocimientos suficientes para intentar usarlas. Primero tenía que asegurarse de que fuera Sean quien estaba dentro. Sean, ¿eres tú? La voz ronca de John resonó en el extraño sótano, llegando más lejos de lo que esperaba. La silueta se movió y pudo ver la cabeza mirar a su alrededor. Cuando la persona se puso de pie, pudo ver que era un hombre por su complexión. «Johnny, ¿dónde diablos estás?» «No veo nada desde esta maldita celda», respondió el irlandés, mirando a su alrededor desde dentro. John hizo ademán de acercarse, pero recordó la cámara y retrocedió. «Creo que estoy detrás de ti. ¿Sabes manejar esa cámara?» «No creo que me hayan visto todavía y quiero que siga así», gritó John. Vio a Sean rascarse la barbilla. El irlandés se giró instintivamente hacia su voz, aunque no podía ver fuera de la celda. «Si destruyes ese generador en la trastienda, todo el edificio se quedará a oscuras. Pero date prisa, muchacho. Ese maldito doctor chiflado paga a gente para que vigile el lugar. Si se dan cuenta de que no hay luz, vendrán a buscarte». Eso funcionaría, y John ya estaba trabajando en el generador. ¿Puedo abrir esa celda si no hay electricidad? No quiero encerrarte. Sean hizo un gesto con la mano. La mayoría de estos tipos abren las puertas si hay un apagón, a menos que usen llaves, y el dock es de Atlas. Su lema es la tecnología primero. Y si no funciona, podemos destruirlo. Asintiendo, John regresó a la habitación que acababa de dejar. La monstruosidad metálica zumbante le planteaba un dilema, ya que no estaba seguro de cómo desactivarla sin convertirla en una bomba.
El polvo era altamente volátil, especialmente cuando se refinaba como combustible, así que llenarla de agujeros probablemente lo enviaría a la luna destrozada. Y si la energía que generaba era suficiente para alimentar todo el edificio, también tendría que usar su cuchillo. Había una pequeña interfaz a la derecha, holográfica, por supuesto, y parpadeando en blanco. Cuando John se acercó, la interfaz se amplió y mostró algunos comandos. Había un gran botón rojo que decía reiniciar, y los demás proporcionaban información sobre la potencia y el consumo de combustible. Suponiendo que el botón rojo era la mejor opción, John lo pulsó. La ventana cambió a una nueva pantalla y apareció un mensaje. ¿Seguro que quieres reiniciar el circuito? John se encogió de hombros y pulsó sí. Casi al instante, el fuerte zumbido del generador se desvaneció y las luces a su alrededor se atenuaron. Una sonrisa se dibujó en su rostro y se giró para volver hacia las celdas. Finalmente, las luces se apagaron y John sacó su dispositivo y activó la linterna. El sótano no había sido precisamente acogedor con las luces encendidas, pero verlo iluminado apenas por la luz de su dispositivo le heló la sangre. John empujó la puerta y regresó a las celdas. La celda de Sean estaba abierta, con las paredes despejadas como las demás. Al parecer, mantener la pared bloqueada y las puertas cerradas requería electricidad. Unos movimientos a su derecha lo llevaron a apuntar con la linterna y el arma hacia las computadoras. En lugar de encontrar al guardia que preocupaba a Sean, allí estaba el irlandés, con chaqueta, sujetando el resto de su ropa bajo el brazo. Vestía una camisa blanca y pantalones con pinzas en los antebrazos y los codos, como si pudieran convertirse en una camisa de fuerza. Estaba descalzo, con las botas colgadas del hombro junto al cinturón de la pistola. Vamos, Scarface, dijo Sean con las botas en la mano. Cuando vuelva la luz, tenemos que estar alerta. Ese generador no durará mucho. Los dos corrieron por el pasillo hacia una puerta por la que John aún no había pasado, y él tomó la delantera con su linterna y su arma. En la habitación contigua había una especie de sillón grande, reclinado y con mucha maquinaria conectada. John se ladeó sin apenas mirar, pero se giró justo a tiempo para ver a Sean partir el sillón por la mitad de una patada. «Maldito imbécil», espetó el irlandés con una mirada venenosa mientras se volvía hacia la puerta contigua. «Me tenían atado a esa silla cada vez que el buen doctor tocaba mis prótesis. ¡Qué tonto fui!». John iba a darle la razón, pero decidió que salir del edificio era más importante. La siguiente puerta daba a un largo pasillo que desembocaba en una escalera. John subió las escaleras, golpeando con fuerza los escalones de hormigón al llegar al vestíbulo. Comprobó que las puertas principales estaban tan cerradas como cuando había inspeccionado el edificio por primera vez. Le dio una patada rápida a la puerta, empujándola hacia afuera por el centro, pero sin romperla. Desde abajo, juraría haber oído el ronroneo del generador al volver a funcionar. Sean se detuvo a su lado y ambos hombres asintieron. Con la puerta ya debilitada y Sean reforzándola con su aura, las puertas se doblaron hacia afuera y salieron despedidas de sus marcos, resonando en la calle mientras los dos hombres huían a toda velocidad. Efectivamente, las luces se encendieron al doblar la esquina, y esas luces significaban cámaras. Con suerte, habían escapado antes de ser grabados. Sean claramente quería detenerse, pues aminoró el paso, pero John siguió corriendo, doblando 2 manzanas y sin detenerse hasta que el club estuvo a la vista. Cuando John se giró y buscó a Sean, lo encontró desplomado contra una pared, jadeando con fuerza y con el sudor corriéndole por la cara. Ahora que ya no tenía que preocuparse por escapar, John notó que Sean estaba muy delgado, como si hubiera estado famélico. «Tranquilo, Johnny», dijo Sean con la respiración entrecortada, dejándose caer en la acera. «No estoy en mi mejor momento». Lo dijo con voz pastosa, apenas capaz de respirar mientras su ropa se ensuciaba a su lado. John miró a su alrededor en busca de alguien que lo persiguiera y sacó su móvil del bolsillo. El número de Junior apareció primero, pero luego lo pensó mejor y marcó el de Miltia. Sería más fácil despertar a los gemelos Malaquita que al mismísimo jefe de la mafia. Mientras sonaba el móvil, volvió a mirar a Sean. «Vamos a atrapar a ese hijo de puta, Sean», prometió. «Si se mete contigo, se mete con todos nosotros». Sean no dijo nada, solo asintió mientras recuperaba el aliento. John le tendió la mano y el irlandés, aún convaleciente, le colgó el cinturón de la pistola. El hombre se puso de pie con dificultad, incorporándose lentamente. Parecía que llevaba 3 semanas sin comer bien, y John se sorprendió de que hubiera llegado tan bien. «Sí, es cierto. Pero primero lo primero, Johnny», dijo Sean dándole un débil golpecito en el pecho.
Si queremos tener alguna oportunidad, tenemos que conseguirte tu aura. Sean se recostó contra la pared de nuevo, pero esta vez se mantuvo en pie. John se giró con gesto sombrío al oír que Miltia por fin respondía. Mientras le explicaba lo sucedido al aturdido portero, no pudo sentirse contento de haber encontrado por fin la forma de desbloquear su aura. Lo único que pensaba era que había cambiado un problema por otro. Capítulo 23. 9 meses después del incidente de la mansión Schne, el pergamino estaba inundado de artículos, relatos de todo Remnant con un tema común: el colmillo blanco estaba atacando. En Atlas, 2 miembros de la junta directiva de la SDC habían desaparecido, junto con sus esposas e hijos. En Bakuo, 2 oficinas de la compañía naviera Winchester fueron bombardeadas. En Mistral se produjo una oleada de robos en negocios que discriminaban a los Faunus, y todas las imágenes de los perpetradores ostentaban el emblema del colmillo blanco. Los gobiernos de todo el mundo condenaron los hechos, y Atlas, como era de esperar, fue el que más se pronunció. Había algunos artículos de apoyo al colmillo blanco, pero la indignación por sus crímenes los ahogaba en gran medida. Todo parecía evitable, pero Arthur tuvo que recordarse a sí mismo que ya no era su problema. Su lista de amigos en el colmillo blanco se había reducido a 2. La propia líder suprema y la joven belladona, así que no podía preocuparse demasiado por todo aquello. Confiaba en que Siena podía manejar los asuntos de colmillo blanco sin su interferencia, y que si necesitaba su ayuda, se la pediría. En ese momento, se encontraba justo al sur de Argus, la ciudad cooperativa entre los reinos de Mistral y Atlas. Al parecer, el ejército de Atlas tenía una base activa en el extremo norte del continente y era el principal responsable de defender la zona de los Grimm y los saqueadores. Gracias a su apoyo, Argus era uno de los pocos asentamientos fuera de los reinos que había prosperado. Además, hacía un frío que pelaba. Hasta ese momento, Arthur había estado en climas templados y cálidos, pero había recibido un aviso de la oficina de recompensas. Alguien lo buscaba específicamente. El aviso era vago, solo mencionaba una recompensa adicional por servicios anteriores. Lo interpretó como una bonificación por un trabajo que ya había realizado, pero las circunstancias le resultaban sospechosas. Dutch y sus misteriosos camaradas seguían sueltos, y Arthur no iba a tenderle una trampa a su antiguo líder. Aún así, el forajido no estaba en posición de rechazar a Lien, así que allí se encontraba, en el extremo norte de Anima, con una chaqueta que le quedaba un poco fina. Sabía que debería haber traído el abrigo del lobo, se recriminó Arthur. En algún momento durante su estancia en Menagerie, Arthur se había envuelto en el abrigo que le había comprado al trampero que tenía el puesto en Saint-Denis, y lo había dejado allí. Ahora, probablemente le servía de manta improvisada sobre el sofá de Siena, sin ningún beneficio. Así que tuvo que conformarse con la chaqueta de ante más fina, que era cálida, pero más vulnerable a las ráfagas de viento de la costa que le calaban hasta los huesos. A Ambre parecía gustarle el frío, ya que podía correr más tiempo que con calor, pero los montones de nieve en el camino habían dificultado su avance. No era la primera vez que el caballo vadeaba nieve que le llegaba hasta los estribos, pero Arthur no tenía ganas de que volviera a suceder. La nieve que caía le azotaba los ojos, y Arthur mantenía la cabeza inclinada hacia adelante para protegerse el rostro con el ala del sombrero. El camino de tierra serpenteaba suavemente a través del bosque, un purgatorio interminable de madera y nieve más allá del cual no podía ver. Su máscara de tela le permitía calentarse la cara con el calor de su propio aliento, pero ni siquiera eso podía mitigar el frío intenso. También le recordaba a Colter y al peso de la pala cuando enterraron a Gaby. Apretando los dientes, Arthur golpeó los costados de Famine con las espuelas, espoleando al árabe para que avanzara a mayor velocidad. Con la fuerza que había ganado al desbloquear su aura, Famine pudo cortar la nieve con pasos suaves. Los minutos se arrastraban mientras avanzaban a duras penas entre la nieve. La única señal de progreso era el rastro cada vez más tenue que dejaban atrás. Los destellos de árboles y cielo que alcanzaba a vislumbrar entre la nieve que se acercaba le aseguraban que iban por el camino correcto, pues la carretera hacía rato que había desaparecido bajo la capa de nieve. La claridad llegó tan repentinamente que incluso distinguió un destello negro a sus espaldas. Lo habían seguido un par de veces en su vida, pero aquella sombra en particular era, en el mejor de los casos, una novata. Al ser el único en el camino, sobre todo con un caballo, no había razón para permanecer a la vista. Arthur se había mostrado cauteloso al principio, pero en cuanto pudo ver bien al acosador, simplemente lo ignoró. Un problema a la vez.
Justo cuando Arthur creía haber muerto y haber sido enviado a una especie de más allá Apalache, la nieve comenzó a amainar, permitiendo al pistolero mirar a su alrededor sin que los cristales de hielo flotantes le clavaran en los ojos. La nieve aún cubría todo el lugar, pero ya no era un obstáculo. A su alrededor, el duro tiempo se suavizó a medida que avanzaban hacia el norte, saliendo evidentemente de la tormenta. Conforme la tormenta pasaba, los ventisqueros disminuían y Ambre avanzaba a pasos más largos. La montura de ébano cargaba hacia adelante, y sus pasos sonaban cada vez más firmes al pisar tierra firme bajo la nieve. En un minuto, la nieve que caía cesó por completo y el camino de tierra comenzó a mostrar vetas marrones y negras, probablemente huellas de vehículos que iban y venían de la ciudad. Los vehículos con ruedas que preferían los habitantes de Remnant dejaban huellas similares a las de las carretas con las que había crecido, aunque un poco más estrechas en algunos tramos. Incluso había visto vehículos de 2 ruedas, pero eran raros. Dudaba que un vehículo así se usara con tanto hielo. Las nubes que habían ocultado el sol durante tanto tiempo finalmente se abrieron, iluminándolo con un rayo de luz y haciendo que Arthur entrecerrara los ojos. Aún así, el calor en su rostro fue bienvenido, y las nubes, al asomar por la colina, revelaron destellos de cielo azul. Los bosques circundantes se desvanecieron, y el sendero bordeaba una colina que dominaba toda la costa. Podía ver el mar desde el camino, aunque su nariz entumecida no percibía la sal. Arthur espoleó a su corcel para que se desviara del sendero, y Ambre trotó hacia la colina solitaria a un ritmo tranquilo. Al llegar, Arthur se quitó la máscara y desmontó, acariciando al caballo con cariño en el hombro. Abajo, el océano rompía contra altos acantilados en ambas direcciones, y la espuma no lograba escalar la piedra. Debajo de ellos, Argus esperaba. La ciudad estaba construida de ladrillo y piedra, con la nieve salpicando los tejados aquí y allá. Podía ver las cajas grises en lo alto de los edificios, indicadores de climatización, los calefactores que mantenían las casas y edificios habitables en aquel clima nórdico. Las calles eran estrechas y empedradas, si no les fallaba la vista desde aquella distancia. Podía oír campanas repicar a lo lejos, e incluso había algunos tranvías que recorrían las laderas de la ciudad. La gente iba y venía, ocupada en sus vidas dentro de la seguridad de las murallas. En el perímetro de la ciudad, altos muros de hormigón protegían a sus habitantes y eran lo suficientemente gruesos como para que las tropas de la guarnición pudieran patrullarlos desde lo alto. En ciertos puntos de la muralla, emplazamientos de artillería apuntaban hacia afuera, listos para cualquier tipo de invasor, grimo humano. Al norte, un fuerte aparte rodeaba un gran afloramiento rocoso, una mezcla de roca natural y artificial que emergía del océano. Estaba conectado a Argus por un delgado puente de hormigón, y algunas aeronaves patrullaban los cielos cercanos. Era evidente que ocultaba algo más de lo que su apariencia sugería, pero Arthur no podía descifrar el secreto desde su posición. En cualquier caso, no era asunto suyo. Simplemente suspiró aliviado y contempló la hermosa vista. Recordando cómo había fotografiado Menegerie, Arthur sacó su pergamino y buscó entre las aplicaciones. Al encontrar el icono de la cámara, la pantalla se aclaró y mostró la imagen captada. Abrió los dedos y levantó el dispositivo con forma de brújula, luego pulsó el botón expuesto en la parte superior. Con un clic audible, la imagen se congeló y se guardó para más tarde. Arthur volvió a mirar el paisaje y luego su fotografía. Sin duda, esto era mucho más rápido que dibujar en su tiempo libre. Guardó el pergamino en el bolsillo y volvió a montar a caballo. Quería estar fuera de allí antes del atardecer. La entrada a la ciudad estaba protegida por una moderna rastrillo, aunque las rejas partían de los lados en lugar de desde arriba. Las gruesas vigas de acero tenían el ancho de sus 2 brazos juntos y, sin duda, estaban diseñadas para resistir a los grandes Grimm. 2 pequeños edificios de piedra se alzaban fuera de la puerta, lo suficientemente grandes como para albergar una pequeña oficina en cada uno. A diferencia de los muros de hormigón superiores, las pequeñas oficinas estaban pintadas de azul y lucían los escudos de Mistral y Atlas, uno al lado del otro. Hombres y mujeres con uniformes azules, petos blindados y cuellos de piel patrullaban el exterior, con los rifles en alto, listos para disparar en caso de problemas. Arthur logró introducir a Ambre por las puertas, pero no podía permitirle pasar de la calle principal. Seguramente su sombra tampoco tendría problemas para entrar en la ciudad. Por suerte, la oficina de recompensas que buscaba estaba justo al entrar por la puerta principal, en un edificio de ladrillo junto al centro de información para recién llegados.
Arthur sintió la tentación de entrar primero para ver qué era Argus, pero tuvo que recordarse que estaba allí por un motivo. El turismo podía esperar. Dejando a Ambre atada a un parquímetro frente a la oficina, el forajido entró. La mayoría de estos lugares se encontraban en zonas remotas, y sus vestíbulos reflejaban los recursos disponibles. Generalmente, con poco más que unos bancos y una ventana con reja, las oficinas con personal ofrecían servicios básicos de los que carecían las juntas de recompensas. En este caso, había algunas salas de reuniones disponibles. Arthur se acercó a la ventana, mostrando su pergamino para que le mostraran sus credenciales. Un anciano con cabello gris ralo y gafas gruesas estaba sentado tras el escritorio. Su camisa y chaleco estaban impecables. ¿Puedo ayudarle, señor? La voz del hombre era ronca, pero amable. Arthur asintió con la cabeza a modo de saludo. Arthur Morgan. Tengo una cita aquí con un cliente. Recorrió con la mirada el vestíbulo, pero estaban solos. El hombre tras el mostrador asintió para sí mismo y abrió su terminal. La pantalla holográfica mostró rápidamente un horario y las habitaciones disponibles. Ah, sí, señor Morgan. Si va por la puerta de la derecha, le esperan en la habitación 2. Acaban de llegar, así que es usted muy puntual, aconsejó el recepcionista. Arthur se removió incómodo, aún sin saber con quién se iba a reunir. ¿Dice quiénes son? La solicitud era confidencial por algún motivo, intentó decir Arthur. El empleado apenas bajó la vista hacia la pantalla antes de negar con la cabeza. El cristal brilló con la luz. Me temo que no, señor. Sin embargo, no tenían pinta de luchadores. Un hombre corpulento con bigote y una mujer joven. Solicitaron la sala para una reunión confidencial, pero no dieron más detalles. Arthur gruñó exasperado, pero pensó que tenía más que ganar que perder. Por la descripción, no conocía a nadie personalmente, pero probablemente podría salir de allí si la situación se complicaba. Bueno, supongo que lo averiguaré. Gracias. Arthur asintió de nuevo y se dirigió a la puerta que le había indicado el empleado. Esta daba a un pasillo estrecho, con gruesas paredes pintadas de gris y marcos blancos. Caminó por el pasillo hasta que giró a la derecha, donde había 3 puertas a la izquierda y una a la derecha. Las 3 de la izquierda tenían letreros pequeños y pulcros que las identificaban como salas de reuniones, y la del centro tenía un cartel adicional que decía reservado. Supuso que la puerta de la derecha daba al despacho del empleado. Arthur se acercó a la sala de reuniones reservada y se detuvo, sacudiéndose la chaqueta para quitarse la nieve o la suciedad del viaje. Satisfecho de estar presentable, el forajido llamó a la puerta, giró el pomo y entró. La sala de reuniones era pequeña, apenas lo suficientemente grande para albergar una mesa redonda y las 6 mesas que la rodeaban. Una única lámpara de araña, de fabricación barata, colgaba, proporcionando una cálida luz ámbar a la estancia. Sentada en la silla frente a la puerta había una joven a la que no había visto en mucho tiempo, pero su mano se dirigió hacia el pacificador de todos modos. La última vez que la había visto, le había estado lanzando polvo con la destreza de una cazadora. En lugar del camisón blanco, llevaba una falda blanca y botas a juego, con una blusa sin tirantes cubierta también por una chaqueta blanca, con el escudo de armas de su familia luciendo con orgullo en la espalda. El interior de la chaqueta y el de la falda eran de color carmesí, un agradable contraste con el blanco impoluto. Señor Morgan. Me alegra volver a verlo, saludó Weisschne cordialmente, con la mirada fija en la mano que se deslizaba hacia él. Le aseguro que no estamos aquí para pelear. A su lado, el corpulento mayordomo con quien había sido tan brusco durante el ataque a la mansión asintió también. Arthur los observó a ambos con cautela, y luego relajó lentamente su postura. Sin embargo, no se sentó. Señorita Schne, me alegra que haya salido ilesa de ese lío. Lamento que se haya visto involucrada, dijo Arthur con la mayor disculpa posible. Dado que el incidente también lo había dejado en la estacada, no podía enfadarse demasiado con ella si quería vengarse un poco. Aunque eso no significaba que fuera a complacerla. Gracias. Sé que no tuvimos tiempo ni motivo para hablar la última vez que nos vimos, pero esperaba que pudieras aclararme algunas cosas. Y también aceptar un regalo por tu decencia durante un incidente tan violento. Muy elocuente para una jovencita, pero Arthur tuvo que recordarse a sí mismo que estaba hablando con la heredera de la compañía más poderosa de Remnant. Obviamente, su cultura era muy superior a la suya. Es usted muy amable, señora. Espero que comprenda mi escepticismo, sin embargo. Contrario a lo que había dicho, Arthur sacó un asiento y se acomodó, ajustándose el cinturón de la pistola.
Teniendo en cuenta que la última vez que hablamos, había balas volando y Grimm por todas partes. Sí, y no ignoro que tuviste algo que ver con lo que le ocurrió a la finca Schnee. Sin embargo, tras nuestra breve conversación y tus acciones durante el incidente, creo que eres un hombre razonable. Esperaba que pudieras explicarme el cambio en los métodos de los colmillos blancos y, tal vez, mostrarme alguna alternativa pacífica que pudiera presentarle a mi padre. Ah, eso tenía sentido. Por lo que Siena le había contado tras su exilio, Jacques Schnee se había vuelto inflexible en cuanto a las negociaciones. Como consecuencia directa, Siena y los colmillos blancos se vieron obligados a redoblar sus esfuerzos, cometiendo numerosos crímenes para imponerse por la fuerza. El patriarca Schnee había bloqueado toda vía pacífica en un intento de demonizar a los colmillos blancos. Y como no podían permitirse ceder, la organización asumió esa etiqueta sin rodeos. De acuerdo, hablaré contigo. Solo espero que entiendas que el colmillo blanco me apartó poco después de que la mansión cayera. Hizo una mueca al recordarlo. No todos sobrevivieron, y algunos de los más resentidos del colmillo blanco me culparon. El rostro de Weiss mostró una leve compasión, pero al final ella seguía siendo la perjudicada. No iba a poder convencerla de que abandonara su disputa con el colmillo. Lamento oír eso. A pesar de todos los daños causados, recuerdo que Colmillo Blanco evacuó nuestra casa antes de volarla. Esa clase de consideración por la vida es inusual en ellos, dados sus actos recientes. Seré franca. La situación se está volviendo violenta y haré lo que sea necesario para poner fin a las hostilidades. Había convicción en su voz, pero el mayordomo que estaba detrás de ella hizo una leve mueca al oír sus palabras. Arthur comprendió el motivo. Si bien Weiss Schnee estaba dispuesta a ceder y reconciliarse con los Faunus, su padre sería mucho menos complaciente. El forajido suspiró al darse cuenta, y supo que, a pesar de todo su altruismo, la chica frente a él no podía hacer mucho. Por mi experiencia con ellos, el mayor obstáculo para el cambio y la igualdad es tu padre, dijo Arthur con tono de disculpa. Diría que el primer paso hacia un progreso real sería su jubilación. Weiss se estremeció ligeramente ante esas palabras, disgustada en absoluto por la idea de que la considerara incapaz de cambiar el statu quo. Y Arthur recordó una vez más que, a pesar de su habilidad para la lucha, Weiss seguía siendo una niña. Quizás una niña bien educada, con toda la educación y el apoyo que ello implicaba, pero una niña al fin y al cabo. ¿De verdad no hay nada más que se pueda hacer?, preguntó con tono crítico. Los miembros del consejo que desaparecieron no eran mi padre, así que ¿por qué los atacaron? ¿Y los almacenes, los rehenes? Es porque tu padre es intocable, y lo sabe. La noche que tu casa explotó, creía que también te habíamos capturado. Hizo todo tipo de tratos con ese, el líder de los colmillos blancos. Arthur no estaba seguro de cuánto sabía la heredera sobre los colmillos blancos, pero no iba a empezar a revelar nombres. En cuanto volviste a estar bajo custodia, canceló todos esos tratos y se rió en sus caras. A pesar de todo lo que hicieron esa noche y de todo lo que se perdió, no consiguieron nada. Caín murió en vano. La mención del fauno al que había llevado a una clínica en Bakú hacía tanto tiempo le provocó a Arthur una punzada de dolor sordo en el pecho, aunque solo duró un instante. Arthur había tenido tiempo suficiente para llorar a su amigo, y sabía que la responsabilidad de la muerte de Caín recaía únicamente sobre Adam Taurus. Algo que tampoco iba a olvidar. Hablé con papá sobre aquella noche. Parecía, su voz se apagó y negó con la cabeza. No estaba contento con nadie. Ni conmigo. Se negó a dar más detalles, pero Arthur había tratado con suficientes padres ricos como para saber lo que esperaban de sus hijas. El padre de Mary era un borracho degenerado y no dudaba en disciplinarla a golpes. Si aquel hombre hubiera tenido la mitad del poder de Jacques Schnee, su carácter deplorable solo habría empeorado. Había venido a enmendar sus errores, y era evidente que su despreciable padre no la había enviado. Él quería aplastar a los Faunus y someterlos por completo, mientras que Weiss intentaba encontrar un punto de encuentro. Y Arthur no había hecho más que sabotear sus aspiraciones. Una profunda vergüenza le invadió el estómago y levantó las manos. Mira, no pretendo desanimarte, señorita Schnee. El hecho de que quisieras darle este significado demuestra que te importan más los Faunus que a tu padre. No lo pongo en duda. Es solo que la situación se ha prolongado tanto que se necesita más que solo nosotros tres para solucionarla. Hace 5 o 6 años, esto habría resuelto muchos problemas. Pero ahora, hay demasiada gente en puestos de poder empeñada en conseguir todo lo que quiere sin renunciar a nada para lograrlo. Se encogió de hombros con impotencia.
Estoy de acuerdo en que hay que hacer algo, pero no hay mucho que podamos hacer desde aquí. Weiss parecía abatida, con los labios apretados y la mirada baja durante unos instantes, pero seguía dispuesta a actuar cuando volvió a levantar la vista. Decepcionada, pero sin perder la esperanza. Una chica fuerte, aunque él no se hubiera enfrentado a ella antes. ¿Por qué está tan enfadado Colmillo Blanco ahora? ¿Qué ha cambiado? Ella alzó la mano cuando él iba a responder. No pregunto por qué crea que podemos hacer algo, solo quiero saber. ¿Por qué la paz ya no es una opción? Arthur suspiró profundamente, se quitó el sombrero y se pasó los dedos por el pelo con exasperación. ¿No era esa la pregunta del millón? Sabía el motivo, pero sería como intentar explicarle a la viuda de Tácito Cornwall por qué lo habían matado. Mira, cuando Colmillo Blanco era pacífico y solo se dedicaba a protestar y recoger firmas, ¿qué se logró? No me refiero a quien se sacó fotos estrechando manos ni nada de eso, sino a qué avances reales se consiguieron. ¿Se promulgó alguna ley nueva? ¿Se implementó algún cambio en las políticas que realmente sirviera para algo? Weiss era mucho más joven entonces y miró por encima del hombro a su mayordomo. El hombre arqueó las cejas al verse repentinamente involucrado en la conversación, pero lo único que pudo hacer fue negar con la cabeza con tristeza. ¿Ves a lo que me refiero? Ahora que tienen un nuevo liderazgo, uno que no es precisamente pacífico, cambian un poco sus tácticas. Cuando explotó la mansión, por un instante todas las miradas se centraron en el Colmillo Blanco. Presentaron sus exigencias, y tu padre iba a cumplirlas, demostrando que esta nueva estrategia era la correcta. Pero un solo acto heroico lo echó todo a perder. Así que, a mi parecer, tienen dos opciones. Rendirse y seguir siendo pisoteados por gente como Jacques Chne, o atacar con más fuerza y crueldad. ¿Qué crees que eligieron? Weiss asintió solemnemente. Y ahora que han perdido gente, van a luchar con más ahínco y durante más tiempo. Porque rendirse es como escupir sobre las tumbas de los caídos. Tras su breve discurso, la sala de reuniones quedó en silencio. El único sonido que atenuaba la creciente tensión era el suave zumbido de la calefacción del edificio. El mayordomo respiró hondo por la nariz y luego posó una mano en el hombro de Weiss. Recuerdo que vinimos por razones ajenas a decidir el futuro de los colmillos blancos, mi señora, le recordó. Weiss parpadeó ante sus palabras y luego se enderezó un poco al recordar. Ah, claro. Ajá. Se aclaró la garganta, recomponiéndose mientras el mayordomo se agachaba a su lado para tomar un maletín plateado. Lo colocó sobre la mesa junto a ella, y la heredera introdujo un código en la cerradura giratoria bajo el asa. Cuando se abrió con un leve clic, Weiss giró el maletín y le mostró su contenido a Arthur. El forajido no pudo evitar silbar sorprendido. Dentro del estuche, sujetas con gomas elásticas, había una gran cantidad de lien. Según su conteo, las cartas estaban organizadas en pilas de 10, y a juzgar por la profundidad del estuche, había al menos 2 pilas de cada tipo. Le pregunté a mi padre cuál habría sido la recompensa para quienes me rescataron. Al parecer, valgo 25.000 lien para él. El intento de humor de Weiss dejó a Arthur boquiabierto, tan impactado estaba por la cantidad que tenía delante. Después de tantos años en Estados Unidos contando monedas para sobrevivir, semejante cantidad de dinero en un solo lugar despertó en él una vieja sed de riqueza que creía superada. Incluso con el tipo de cambio, le estaba ofreciendo una gran suma de dinero. ¿Todo eso es para mí?, preguntó Arthur con cautela, inclinándose sobre la mesa para observar mejor la maleta y su contenido. Por supuesto. Si no recompensamos a quienes nos ayudan, le estaremos dando la razón a la Colmillo Blanco una y otra vez, dijo Weiss, mirando hacia un lado. Además, pensé que con todo lo que has pasado, merecías algo para agradecerte lo que hiciste esa noche. Aunque me despertaras y volaras mi casa por los aires. Lo último lo dijo con una sonrisa irónica, dejando claro que no lo culpaba personalmente por lo sucedido. Arthur contempló el dinero largamente. Sabía que ella se lo daba generosamente, y aunque era un excelente cazarrecompensas, aún había cosas que se le escapaban. Le vendría bien tener un lugar donde vivir, y ese dinero le ayudaría mucho a conseguir algo propio en este mundo egoísta y caótico. Extendió la mano para tomarlo, pero se detuvo a medio camino. Quizás fuera por la cantidad de dinero que tenía delante, por el recuerdo de la familia Schne, o tal vez por ambas cosas, y sus pensamientos se dirigieron a una conversación que Osea había tenido con ellos alrededor de la hoguera hacía tanto tiempo. En su juventud, a Oseas le habían contado que en el oeste habitaban dragones. Criaturas míticas conocidas por su terrible ira y su sed de oro.
Claro que descubrieron que al oeste del Mississippi solo había tierras desiertas y hombres codiciosos, pero Oseas seguía convencido de que los dragones existían. Quizás no con la ferocidad de las viejas historias, pero la ira y la codicia estaban presentes. Si Arthur aceptaba ese dinero, se convertiría en uno más de los Cornwall, los Vanderbilt y los Schne, acaparando lo suyo sin pensar en los demás. ¿Cuántos habrían muerto en semejante búsqueda egoísta, y cuántos más se habrían llevado consigo? Incluso la disputa de Dutch con Leviticus Cornwall había causado más muertes que la que tuvo con Colm O'Driscoll. Arthur sabía que los dragones eran reales, solo que en lugar de fuego, escupían plomo y mentiras. Así que decidió no ser un dragón. Agradezco la oferta, señorita Schne. ¿De verdad que sí?, dijo Arthur, extendiendo la mano y atrayendo el maletín hacia sí. Al tenerlo en sus manos, la codicia resurgió por última vez, pero la reprimió con fuerza. El forajido recogió 2 fajos de cartas, unos 1000 yen según sus cálculos, y luego devolvió el resto al otro lado de la mesa. Los ojos de Weiss se abrieron desmesuradamente ante el gesto y se puso de pie para protestar. Señor Morgan, todo esto es para usted. No he venido hasta aquí. Su voz se apagó al ver su mano alzada, mientras con la otra guardaba el dinero en su maletín. Lo ingresaría en su cuenta más tarde. Si tuviera que hacer un trabajo de protección como el de aquella noche, cobraría 1000. Según tu padre y su ejército de contables, ese dinero ya no existe, ¿verdad? Cuando ella asintió, él sonrió. Viniste aquí para marcar la diferencia e intentar hacer las paces con los colmillos blancos, ¿cierto? Así que toma el resto y busca un orfanato o algo así. No tiene por qué ser solo para los Faunus, pero dónalo a algún lugar donde estén mejor. No hagas mucho alboroto o pensarán que te pavoneas como un pavo real. Pero si quieres que los colmillos blancos paren, cosas como esta marcarán la diferencia. Empujó el maletín hasta el fondo, y Weiss lo miró atónita. Cerró el maletín mecánicamente, pasando el pulgar por el pestillo por costumbre, y luego volvió a mirarlo. ¿Te das cuenta de que jamás volverás a ver este dinero? Siento que ni siquiera puedo devolvértelo como es debido. Se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja, intentando asimilar lo mucho que había cambiado el resultado de aquella reunión. Tenía 15, quizás 16. Entrenando para ser cazadora, cantando para el pueblo, y ahora usando el dinero de su padre para ser mucho más filántropa de lo que él jamás hubiera imaginado. Ya te dije que la tarifa estándar está pagada. Ahora ve y haz algo bueno con ese dinero. Estás entrenando para ser cazadora, ¿verdad? Sé que tienes lo necesario. Casi me humillas aquella noche. Alabado sea o no, no era prudente maldecir delante de una dama. Sigue así, y la gente verá la diferencia entre Jax Schne y su hija. Solo tienes que darle tiempo. Dicho esto, Arthur se irguió, revisando su móvil en busca de mensajes perdidos. Solo había uno, y era de su acosadora de piel blanca. Tenía que terminar con esto pronto. Arthur rodeó la mesa de reuniones y le ofreció la mano a Weiss. A pesar de su confusión, la educación de Weiss hizo que la estrechara rápidamente con firmeza. Detrás de ella, el mayordomo asintió y se dirigió a recoger el maletín con el dinero. Sé que no esperabas que las cosas sucedieran así, pero me alegra que nos hayamos conocido, señorita Schne. Si alguna vez necesitas que te haga algún trabajo de cazarrecompensas, avísame. Se encogió de hombros con timidez. Seguro que entenderás si me abstengo de aceptar los contratos de la Colmillo Blanco. Todavía tengo algunos amigos allí. Weiss levantó su pergamino y Arthur lo golpeó con el suyo. Gracias a esos pequeños dispositivos, intercambiaron información de contacto al instante. En este caso, al menos, la tecnología era maravillosa. Weiss miró su pergamino y, a regañadientes, esbozó una sonrisa. Se me ocurren algunas cosas que un cazarrecompensas podría hacer. Pero por ahora, creo que nos hemos quedado demasiado tiempo. Con un gesto de cabeza a su mayordomo, Weiss indicó que la reunión había terminado. Arthur abrió la puerta para los otros dos. Weiss salió primero, posando una mano en el hombro de Arthur al pasar. Fue un placer volver a verlo, señor Morgan. Creo que hoy ha sido más productivo de lo que imaginaba. Le deseo mucha suerte. Dicho esto, la heredera de la compañía de polvo Schne caminó por el pasillo y salió por la puerta. Su mayordomo la siguió de cerca, pero se giró para mirar a Arthur antes de seguirla. Le agradezco que haya escuchado a la señorita, señor Morgan. Me alegra admitir que me equivoqué con usted cuando nos conocimos. Con otro gesto de asentimiento respetuoso, el hombre corpulento cerró la puerta tras de sí con un clic sordo.
Arthur miró la puerta confundido, preguntándose dónde había visto antes al mayordomo. Había estado tan concentrado en Weiss y sus preguntas que prácticamente lo había ignorado, algo que al hombre del bigote le parecía más que satisfactorio. El forajido se devanó los sesos, y lo único que se le ocurrió fue un breve encuentro de 30 segundos con un mayordomo durante el incidente de la mansión. El tipo estaba furioso por la orden de evacuación, pero ahora que lo pensaba, tenía un aspecto y una complexión similares. Vaya. Mírenme, cambiando corazones y mentes, se burló Arthur de sí mismo, negando con la cabeza mientras los seguía. No le importaba mucho la opinión del mayordomo, pero era agradable no ser odiado por una vez. Salió de la oficina de recompensas saludando con la mano al hombre tras el mostrador, sin disfrutar del golpe de aire frío que le dio en la cara al abrir la puerta. La reunión había sido un respiro bienvenido del frío penetrante, pero ahora tenía que volver a salir. Había algunas recompensas al sur que cobrar, y después regresaría a Vale. Summer lo había invitado a la fiesta de cumpleaños de Ruby, y no pensaba perdérsela. La chica le había caído bien, tanto ella como su hermana, y era una oportunidad para invitar también a los Marston. Algo bueno y alegre después de todo el dolor que habían compartido. Recogió a Ambre y salió de Argus, despidiéndose con la mano de los guardias que vigilaban. Cuando Ambre llegó a la cima de la colina y entraron en el bosque, solo entonces puso los ojos en blanco y gritó al aire quieto. Sé que estás ahí. No eres tan sigiloso como crees. Su desafío fue recibido con silencio por un instante. La suave caída de la nieve fue su única respuesta mientras esperaba. Entonces, un crujido de nieve a su derecha captó su atención. Supongo que aún estoy trabajando en eso, dijo Blake Belladonna con una sonrisa irónica. Claro, no todos tienen una vista tan privilegiada como la tuya. Vestía su atuendo habitual, medias negras y moradas, camisa blanca y chaleco negro, pero el frío la había obligado a ponerse también un grueso abrigo abotonado. Los dos últimos botones estaban desabrochados para tener mayor libertad de movimiento. Una bufanda morada oscura le cubría el rostro, dejando al descubierto solo sus penetrantes ojos que lo miraban fijamente. Recuerda, también intentabas sorprenderme cuando pescaba. Ni entonces te funcionó. Blake puso los ojos en blanco al recordarlo. ¿Qué te trae tan al norte? Sé que no es para seguirme a todas partes. Blake se alejó de entre los árboles y Arthur bajó de hambre. Agarrando las riendas del caballo con un puño, le hizo un gesto para que caminara a su lado. Estaba en la zona haciendo reconocimiento y te vi pasar. Mi objetivo ya se había instalado, así que pensé en ver qué hacías, explicó. Su mirada se volvió acusadora. Te reuniste con un Schnee. Arthur asintió con un gruñido, sacando el lien que había aceptado. La misma que provocó mi expulsión de los colmillos blancos. Estaba tan agradecida de que la hubiera ayudado a regresar con su familia que quería pagarme. También tenía algunas preguntas. Ante la mirada de sorpresa de Blake, levantó la mano vendada. No revelé ningún secreto, por si te preocupa. Quería que cesaran las peleas y me preguntó cómo lograrlo. Le dije que su padre era el principal responsable de que las cosas estuvieran tan mal. Prometió donar dinero a algún fauno necesitado de la zona y nos despedimos. Arthur guardó el dinero en su bolsa con un suspiro. La expresión de Blake se relajó y negó con la cabeza. Sabía que no le harías eso a Sienna, pero ya sabes cómo están las cosas hoy en día. La confianza escasea. Viniendo de la chica que seguía a Adam Taurus como una mala costumbre, a Arthur le costó aceptarlo. Resopló con desdén, pero la ignoró con un gesto cuando ella le lanzó una mirada inquisitiva. Hablando de eso, ¿cómo está la ilustre líder suprema? Me gustaría saber de ella, pero me temo que las cosas no serían muy cordiales. Hasta donde él sabía, nadie en el colmillo blanco estaba al tanto de que Sienna lo llamaba y le enviaba mensajes periódicamente. Probablemente sería un mal presagio para ella si los demás se enteraran de que estaba colaborando con un exiliado como él. Desde el ataque a Schnee, se ha dedicado a organizarse cada vez más fuera del cuartel general. Ahora tenemos células en los 4 reinos y estamos avanzando. Aunque últimamente no he visto mucho a Aram. Por alguna razón, Lacan lo tiene como su asistente personal de entrenamiento. Blake, al igual que el resto de los colmillos blancos, desconocía lo sucedido entre Arthur, Aram y el difunto Cain durante el ataque. Sienna le creyó, y si Arthur la conocía tan bien como él pensaba, entonces la líder suprema le daba una paliza a Taurus con frecuencia. Era la única forma de castigarlo por la muerte de Cain sin que nadie la viera como la culpable. El liderazgo era una carga terrible.
Bueno, no es mi intención evitarle un poco de entrenamiento extra. A pesar de que Blake desconocía los planes de Adam, no pudo ocultar el tono de su voz al mencionar a su mentor y. ¿Amante? ¿Novio? Esperaba que la relación no estuviera tan avanzada, pero Adam no era precisamente un caballero. Aún así, criticar a Adam solo empeoraría la situación, así que cambió de tema antes de asustar a Blake. A veces era así de nerviosa. ¿Necesitas ayuda mientras esté por aquí? Sé que mi sustento depende de ser cazarrecompensas, pero no me importaría hacer alguna obra de caridad para los colmillos blancos. Blake fingió considerar la oferta, pero por la postura de sus hombros supo que no la aceptaría. No se me ocurre nada. Ahora mismo estamos explorando la zona y hablando con algunos lugareños. Si te quedas por aquí, puede que te necesite más tarde. Arthur negó con la cabeza, dándose cuenta de la situación. Si Sienna no era inmune a las críticas por estar cerca de Arthur, Blake tampoco podía arriesgarse a estar con él. Había demasiadas miradas simpatizantes de los colmillos blancos que podrían dejarla en mal lugar. No puedo quedarme mucho tiempo. Tengo que volver a Vale antes de que acabe el mes. Una amiga mía celebra el cumpleaños de su hija. Le prometí que iría. Se quitó el sombrero en señal de saludo. Dale recuerdos a Sienna. Ten cuidado. De acuerdo. Seguro que le encantará que fuera lo primero que preguntaste. Arthur no pudo ver su sonrisa, pero la voz de Blake denotaba su diversión. Te aviso. No te vayas a morir aquí. La forma de Blake brilló, la señal inequívoca de su semblanza, y al instante siguiente la adolescente Faunus a su lado se desvaneció por completo. Arthur arqueó una ceja ante el espejismo y luego negó con la cabeza con una risita. Los jóvenes de hoy en día y sus dramas, dijo el hombre que una vez le arrancó un ojo a un dragón en picado. Encogiéndose de hombros y preparándose para otra larga travesía por la nieve, Arthur saltó de nuevo a la silla de hambre y chasqueó la lengua, espoleando al corcel hacia lo que esperaba fuera una cama caliente al final de todo aquello. Sienna Khan tuvo que recordarse a sí misma que la líder de los Faunus oprimidos no tenía derecho a desplomarse en la cama como una colegiala caprichosa. Era impropio de alguien de su posición, por no mencionar su edad. El hecho de que lo hiciera de todos modos se debía a la falta de testigos en sus aposentos privados y a la frustrante y agotadora semana que había tenido. Incluso pateó el colchón con los pies, encontrando un pequeño consuelo en la libertad de aquel acto infantil. Pasaba horas y horas proyectando una imagen de firmeza y dominio, un claro faro de esperanza y autoridad para todos los Faunus perdidos y desanimados. Cuando no estaba en el ojo público ni ante sus electores, sentía que le costaba un mundo simplemente quedarse quieta. Al menos hacía ejercicio con regularidad, pero incluso eso era un ejercicio de disciplina. Sienna era la razón por la que Adam tenía una cama reservada en la enfermería. A pesar de no contar con más pruebas que algunos testimonios circunstanciales y la palabra de Arthur Morgan, un humano exiliado, Sienna sabía que Adam era responsable de la muerte de Cain. Y él sabía que ella lo sabía. Por ello, Sienna le había ordenado a Adam que fuera su asistente personal de entrenamiento hasta que estuviera apartamento para liderar. Para ella, Cain había luchado por la igualdad y el cambio durante 15 años. Un año tiene 52 semanas, así que el precio de Adam se pagaría una vez por cada vez que su espalda tocara la colchoneta de entrenamiento. En 9 meses de misiones y entrenamiento, ya le había pagado la mitad. Normalmente, Adam podía defenderse incluso contra los oponentes más experimentados. Su semblanza le permitía reflejar y magnificar el daño que recibía, siempre y cuando lo atrapara con su espada. En el caso de Sienna, sin embargo, ella empuñaba un arma indirecta difícil de bloquear, y su propia semblanza la potenciaba con cada golpe certero. Hasta donde ella sabía, era la peor persona contra la que Adam podría enfrentarse. Y se lo demostró una y otra vez. Al final, su resentimiento llegaría a un punto crítico y haría alguna locura, razonó, mirando distraídamente su pergamino cerrado. Hasta entonces, solo tengo que mantenerlo alejado del frente y seguir humillándolo. Su temperamento acabará explotando. La hija de Gira era el único respiro que le permitía, y solo porque sabía que se acostarían a escondidas si se lo prohibía. Mejor que sus travesuras estuvieran a la vista y no en las sombras, donde le resultaba más difícil vigilarlas. Blake dejó bien claro que estaba completamente dominada por Adam, pero incluso la joven empezaba a preocuparse por sus ideologías. Sin embargo, todavía no se lo había comentado directamente a Sienna. Su pergamino sonó por 30ª vez en una hora, anunciando un nuevo mensaje.
Informes de estado, informes de misión y observaciones de los 4 reinos llegaban a su pergamino, filtrados únicamente por el número de personas que tenían su información de contacto. Cada región tenía una especie de comandante, y eran ellos quienes le enviaban el trabajo importante. Afortunadamente, se encargaban de gran parte del trabajo pesado, pero aún quedaban muchos asuntos que requerían su atención. Al abrir el dispositivo con los ojos entrecerrados, Siena aguzó el oído al ver que no era un contacto de los colmillos blancos quien había enviado el mensaje, sino su forajido favorito. Arthur había estado muy callado las últimas semanas, pero aún así la mantenía al tanto de cómo estaba. Siena no soportaba la culpa que sentía por haber permitido su exilio de los colmillos blancos, aunque sabía que la alternativa habría sido que ambos huyeran despavoridos. Por mucho que Arthur se lo recordara, ella seguía sintiéndose mal. Acabo de ver a Blake en Argeus. Tuve una reunión con un Schnee. Llámame cuando tengas un minuto, decía su mensaje. Siena parpadeó varias veces, preguntándose por qué la familia más poderosa de Remnant querría reunirse con Arthur. Por lo que sabía, era tan odiado como el colmillo blanco por lo sucedido en la mansión. No tenía nada urgente que hacer durante la próxima hora, pero aún así, Siena lanzó una mirada cautelosa hacia la puerta. Lo último que necesitaba era que alguien entrara en medio de su llamada. Tendría que mantenerla solo por voz, a menos que la atendiera en el baño, como una adolescente que evita a sus padres. El baño de sus aposentos privados tenía una puerta maciza y era lo suficientemente espacioso como para que pudiera sentarse en la ducha sobre un banco de azulejos. El cabezal de la ducha estaba diseñado para proyectar un chorro suave como una lluvia torrencial, lo suficientemente relajante como para eliminar el sudor y la suciedad de su cuerpo. Que estuviera sentada en ella completamente vestida no era asunto de nadie más en ese momento. Pulsó el botón de llamada y esperó, observando cómo el punto se movía lentamente por la pantalla bajo la foto de Arthur. Siena prefirió centrarse en el punto, en lugar de en el absurdo de que la líder suprema de los colmillos blancos se escondiera en su baño para que no la pillaran llamando a un chico. No era la forma de pensar en eso. Se reprendió a sí misma. Los rumores sobre su relación con Arthur ya habían sido bastante malos cuando él aún estaba con los colmillos blancos. Un escándalo ahora sería desastroso. Si Arthur se lo pedía, defendería su decisión hasta el final. Tras unas cuantas campanadas más, la imagen se oscureció antes de revelarse el rostro de Arthur. Él le sonrió, y a juzgar por cómo se movía su cuerpo, estaba montado a caballo. Los árboles que pasaban tras él estaban salpicados de nieve, lo que significaba que, según sus cálculos, aún estaba cerca de Argeus. Hola, preciosa. Casi había olvidado cómo eres. El cumplido de Arthur la tomó por sorpresa, y Siena maldijo el rubor que le subió a las mejillas. Maldito sea. Lo siento. No puedo permitirme hablar con el hombre que fue expulsado de Colmillo Blanco. Con razón o sin ella, añadió, sin mala intención. Él sabía perfectamente que ella lamentaba lo sucedido aquella noche. Sí, bueno, no te preocupes demasiado. Al menos podemos seguir hablando. ¿Estás en el baño? Sus ojos recorrieron su espalda, y la inquietud de antes volvió con toda su fuerza. Pero tan pronto como la sintió, ella rió. Ja. Para nada. La ducha es más apropiada. Casi el único lugar donde tengo algo de privacidad. Giró su pergamino de un lado a otro, dejándole ver brevemente su baño antes de volver a llevárselo a la cara. No te imaginas lo insistentes que se han vuelto mis hombres en tu ausencia. El rostro de Arthur se ensombreció como una nube de tormenta, y su sonrisa divertida se desvaneció considerablemente. Espero que no sea nada demasiado atrevido. Parpadeó al oír eso, y entonces se dio cuenta de cómo había sonado. Obligada a esconderse en el baño porque su habitación tenía demasiadas visitas indeseadas. Oh, nada de eso. Simplemente tengo gente que reclama mi atención a todas horas. Informes que leer, autorizaciones que firmar, lo de siempre. Se rió entre dientes ante su suposición. ¿Por qué? ¿Acaso el vaquero malo está celoso? Para nada. Me alegra que por una vez le estés dando una paliza a otro. Me ahorras el dolor de cabeza. Arthur volvió a reír, pero luego su rostro se ensombreció. En fin, hoy tuve una reunión bastante interesante. Pensé que quizá te interesaría saber qué se dijo. Ah, ¿sí? Y yo que pensaba que llamabas porque me echabas de menos. Siena apoyó la barbilla en la mano libre e intentó acomodarse. Continúa, te escucho. Arthur le hizo un breve resumen de la solicitud de compensación por el trabajo realizado y luego le habló de la reunión en Argeus.
Le contó sobre Weisschne y su intento de enmendar sus errores, así como su opinión sobre sus motivos. Al terminar su reunión con Blake, Sienna tarareó pensativa. Me alegra saber que no se parece en nada a ella. Sé que no le hicimos ningún favor, pero me alegra que entienda que no era nuestro verdadero objetivo. Aunque hubiera sido o no una víctima de la oportunidad, Sienna prefería no hablar del tema. Arthur tenía un lado moralista que le acarrearía una buena reprimenda si se enteraba, y la oportunidad se había dejado pasar de todos modos. Me sorprende que la heredera de la empresa haya llegado tan lejos como para capitular. ¿Estás seguro de que su padre no lo sabía? Sienna era mucho más propensa a creer que se trataba de una trampa en lugar de una muestra de buena fe genuina, pero no había estado allí para comprobarlo. A pesar de sus reservas sobre la familia Schne, tenía que confiar en el criterio de Arthur. La presencia del mayordomo me indica que alguien más debía saber lo que hacía, pero según ella, el lien que llevaba consigo ya estaba contabilizado como gasto. No me quedé para comprobar si hizo lo que le pedí, pero dudo que su padre derrochara dinero así como así. Llegó a donde está hoy por ser un avaro. Un término antiguo, pero no del todo inexacto. De no ser por algunas de sus declaraciones abiertamente racistas, Sienna habría creído que la erosión de los derechos de los faunus por parte de Jacques Schne se debía únicamente a su deseo de conseguir mano de obra barata. Aún así, Arthur tenía razón. 24.000 lien en el limbo no era propio del estilo Schne. Quizás para tender una trampa, pero no había mucho que tender cuando el colmillo blanco ni siquiera estaba involucrado. Si el plan hubiera sido concertar una reunión más tarde, Weiss no habría necesitado llevar el dinero en absoluto. Es alentador ver a la generación más joven interesada en el progreso, pero me temo que le dijiste la verdad. Mientras su padre esté en el poder y se oponga a nosotros constantemente, no nos queda más remedio que seguir nuestro camino. Tiene demasiados aliados en los sectores público y privado de los 4 reinos. Habrá gente que saldrá perjudicada porque no cederá ni un ápice. Una responsabilidad que asumió como líder de los colmillos blancos, aunque no la tomó a la ligera. Parte de la lección que le estaba inculcando Adam, literalmente, era que no existían las pérdidas aceptables. Algo podría valer la pena sacrificar por la causa, pero cada muerte en sus manos dificultaba enormemente su trabajo, por no hablar de la vida de los faunus en todas partes. Sí, me lo imaginaba. Aún así, le di mi número por si acaso surge algo más adelante. Quizá pueda aprovechar esa oportunidad dependiendo de cuándo me llame. Haber entablado una buena relación con la heredera era una ventaja, pero Sienna seguía sin estar convencida de que no fuera una elaborada trampa. La SDC tenía casi tantos motivos para capturar a Arthur como para capturar a los colmillos blancos. Haz lo que creas necesario, pero ten cuidado. Schne no llegó a donde está jugando limpio. Sienna miró el cronómetro y parpadeó sorprendida. Llevaban hablando casi 20 minutos. ¿Cómo pasaba el tiempo cuando no tenía que preocuparse de que sus palabras fueran malinterpretadas o utilizadas como referencia? Ya lo sé, ya lo sé. No es la primera vez que me enfrento a esto. En fin, eso es todo. ¿Cómo te va por allá? ¿Has luchado contra algún dragón últimamente? La situación de Sienna quedó clara por el resoplido burlón y su expresión agria. Por desgracia, ni dragones marinos ni nada parecido. Aparte de mis sesiones de entrenamiento con Adam, el mayor peligro al que me he enfrentado han sido simples cortes de papel. El esfuerzo que hacemos para mantener nuestra legitimidad es enorme, terminó con un suspiro cansado, y Arthur soltó una carcajada a su costa. Claro que le haría gracia. Para él, papeleo era buscar una recompensa en los libros de registro. Siento mucho lo que dices, señorita Khan. Si te sirve de consuelo, a finales de mes voy a una fiesta de cumpleaños. La verdad es que nunca he ido a una. Normalmente solo nos dan un regalo y una palmadita en la cabeza, pero Summer dijo que iba a haber tarta y todo. La sonrisa de Sienna se desvaneció al oír hablar de un evento tan mundano como asistir al cumpleaños de una niña. A menos que le reportara algún beneficio político, la líder suprema de los colmillos blancos tenía demasiadas cosas importantes que hacer como para ir a una fiesta de cumpleaños. Había soldados que entrenar, suministros que conseguir, tratados que sabía que, al final, quedarían sin firmar mucho antes de que siquiera pusiera la pluma en el papel. Oye, ¿todo bien? Tienes la mirada perdida, no sé por qué. Sienna recuperó la concentración y negó con la cabeza, sonrojándose. ¿Cómo podía dejar que sus emociones se vieran así? La habían educado para eso. No es nada. Solo me distraje un momento, dijo ella, esquivando la pregunta con un tono que no admitía réplica.
Arthur hizo una pausa, su silencio fue elocuente, y luego adoptó una expresión pensativa. «Sabes, nos conocemos desde hace mucho tiempo y ni siquiera sé cuándo es tu cumpleaños», dijo, apartando la mirada un instante. «No tu edad, ojo. Eso me lo restregaron en la cara. Pero es imposible que la gran Sienna Khan no haya celebrado su cumpleaños». El primer impulso de Sienna fue burlarse. Sabía que no tenía tiempo para esas nimiedades. Había faunos sufriendo en el mundo mientras hablaban. Pero el simple hecho de que preguntara era conmovedor. De nuevo, Sienna se dio cuenta de que trataba a Arthur como al resto de la humanidad. Su amigo era claramente superior a los demás y no merecía ese trato. Aún así, una pregunta tan personal la había descolocado. «Bueno, no tendrás que preocuparte por eso por un tiempo. Mi cumpleaños es hasta abril». Arthur la miró con una expresión expectante. «Abril». Alargaba la palabra, y ella solo pudo suspirar con exasperación. 6 de abril, imbécil. Por favor, no le des más vueltas a esto. Arthur sonrió victorioso, probablemente eufórico por haber logrado sonsacarle semejante información tan inútil. ¿En serio, qué pensaba hacer con eso? ¿Colarse en el cuartel general y hornearle un pastel? Los guardias lo descuartizarían antes de que llegara a la base. No, eso no era justo. Arthur era un guerrero competente. Al menos llegaría al salón principal. Bueno, supongo que tendré que ver cómo se desarrollan las cosas. Tengo algunas recompensas por cobrar en la zona, así que tengo que colgar. Avísame si quieres hablar. Sienna debería haberse sentido avergonzada por lo decepcionada que estaba de que la llamada terminara, pero no lo estaba. Probablemente era solo porque hacía muchísimo tiempo que no veía al forajido. Sí, ve a limpiar el campo. Seguro que se puede sacar un buen dinero con los bandidos y fugitivos. Su mirada se suavizó. Solo, ten cuidado ahí fuera. Puedo contar con los dedos de una mano las veces que has arriesgado tu vida por nosotros. No me obligues a usar las dos. Sí, señora. No es mi intención decepcionar a Lady Khan. Me pondré en contacto con usted. Arthur asintió por última vez y la llamada se cortó. Un instante después, la pantalla mostró su foto de contacto y un temporizador. 35 minutos. ¿Acaso soy tan torpe socialmente que tuve que esconderme en el baño media hora solo para hablar con una amiga? Sienna negó con la cabeza incrédula y se puso de pie, masajeándose las piernas para reactivar la circulación. Por muy ornamentada que fuera la ducha, los azulejos seguían siendo azulejos, tan rígidos como siempre. Sin la necesidad de mantenerlo en secreto, Sienna suspiró profundamente y se apoyó en el lavabo de porcelana, clavando la mirada en su reflejo en el espejo. Desde que asumió el liderazgo de Guira, su posición social no había mejorado. Había entrado en una dimensión completamente distinta. Aparte de Marcus, que ya buscaba la jubilación, las únicas personas en los 4 reinos con las que podía sentirse cómoda eran las belladonas y Arthur. Adam le planteaba sus propios desafíos, todos sus subordinados la veneraban, y las únicas personas con las que tenía contacto eran los mismos empresarios y legisladores que habían oprimido a los Faunus durante años. Rodeada de enemigos y secuaces, la lista de iguales de Sienna se había reducido a 3. Y uno de ellos era humano. «Necesito unas vacaciones», murmuró para sí misma. Los pensamientos que le habían cruzado la mente cuando Arthur mencionó la fiesta de cumpleaños no eran muy propios de una luchadora por la libertad como ella. Aún así, el simple hecho de que estuvieran allí significaba que quizá había estado demasiado tiempo trabajando sin descanso. Tal vez una pequeña escapada no estaría mal. Nada demasiado largo, ya que tenía responsabilidades, pero algo que hacer que no fuera solo negociación y carnicería le sentaría de maravilla. Arthur no estaba, por si acaso sus seguidores lograban capturarla, pero ¿quién decía que no podía divertirse sola? Sienna salió del baño mucho más animada que cuando entró, y se dirigió a la puerta de su habitación con paso ligero. La abrió de golpe, sobresaltando a los 2 guardias que estaban justo afuera. Bien. Necesitaban que les recordaran que aquí no se permitía la pereza. «Señora», exclamaron las 2 faunos, con una mano en sus espadas y la otra apretada contra sus pechos. Sus uniformes eran idénticos a los del resto de los colmillos blancos, con una excepción: una banda dorada de tela alrededor de cada bíceps que las identificaba como su guardia personal. Sienna aún necesitaba conocerlas a todas, pero todas eran reclutas de antes de la creación de los forasteros. Conocía a algunas de su época en los colmillos blancos, pero el hecho de que excluyera a la antigua banda de bandidos de su hermano demostraba la poca confianza que les tenía.
Libérenme la agenda, por favor, ordenó con una sonrisa burlona. Voy a ver qué tan atentos han estado los centinelas. Ambos guardias asintieron, y ella se dirigió a toda prisa por el pasillo, con las orejas inquietas. Tan decidida estaba a sacarle provecho al trabajo que ni siquiera notó la mirada de confusión de sus guardias. En el apartamento que habían alquilado cerca del club, Abigail y John estaban sentados a la mesa. Jack hacía sus deberes en el salón, usando la mesa de centro como escritorio. Abigail tenía hojas de ejercicios similares esparcidas frente a ella, pero eran más avanzadas que las cartas de su hijo. Estaba a punto de obtener un título básico, y una vez que lo consiguiera, sus opciones laborales aumentarían considerablemente. John también las revisó, aunque él sabía un poco más que su esposa e hijo. No por elección, claro, ya que Osea les había inculcado esos conocimientos a John y Arthur a base de golpes cuando eran pequeños. ¿Cómo le va a Sean?, preguntó Abigail, levantando la vista de su examen de matemáticas. Al parecer, había algunos niveles de matemáticas que requerían el uso de letras, y eso estaba muy por encima de la comprensión de John. Supongo que está bien. Con buena comida y algo de ejercicio, ya casi está recuperado. John miró su mano, flexionándola mientras pensaba. Fue a hablar con los gemelos y dijo que tal vez podría desbloquear mi aura como lo hicieron con él. Abigail se puso rígida al oírlo, pero solo pudo negar con la cabeza y concentrarse en su examen. Odiaba la idea de que John se metiera en más problemas, ya fuera con Junior, con Sean o con ambos, pero hasta que consiguieran más trabajo, era la única forma de que John pudiera mantener a la mesa. En Vale, la mano de obra sin experiencia no valía tanto como en Estados Unidos, y Abby estaba haciendo todo lo posible para que el riesgo de John fuera innecesario. Él le había prometido obtener el mismo título que ella una vez que estuvieran más estables, pero Abigail seguía sintiéndose incómoda. Ya fuera en Vale o en Estados Unidos, su comida seguía dependiendo de cómo él usara su arma. Solo ten cuidado. Sé que es por Sean y todo eso, pero siento que esto es mucho más importante que solo ustedes dos. Abigail deslizó su mano hacia la de John, sus dedos se enroscaron alrededor de su cálida palma. Ya casi te pierdo una vez, no nos obligues a Jack y a mí a pasar por eso otra vez. John le apretó la mano suavemente, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Lo prometo. Sé que las cosas se han puesto muy difíciles en el pasado, pero tendré cuidado, dijo riendo, intentando restarle importancia. No tiene sentido que me maten ahora que tenemos una nueva vida por delante. Los padres miraron hacia la sala, observando en silencio cómo Jack mordisqueaba su lápiz. El niño fruncía el ceño mientras se esforzaba con el problema del papel, completamente ajeno a los problemas reales que sus padres afrontaban a diario por él. Y si dependiera de ellos, jamás sabría lo mal que habían llegado a estar las cosas. Jack había hecho amigos por doquier en la escuela donde estudiaba. No solo porque muchos de sus padres trabajaban con John, sino porque los niños estaban genuinamente felices de tenerlo como amigo. Jack rebosaba de alegría e historias increíbles de su época en Estados Unidos. Lo habían invitado a fiestas de cumpleaños, a jugar con sus amigos, e incluso algunas chicas lo miraban sonrojadas desde lejos. Él, por supuesto, no se daba cuenta, pero el hecho de tener todo eso en lugar del solitario y polvoriento camino y los policías acechándolos a cada paso era la mayor victoria que John jamás había conocido. Todos los robos, estafas y los mayores golpes de su vida palidecían en comparación con la simple alegría de que su hijo tuviera una vida normal. Abigail era más feliz aquí en Vale, y que John pasara más tiempo con ellos dos era lo mejor que podía haberle dado. Y si eso significaba permitir que John permaneciera en el mundo de Lampa unos años más, era un precio que pagaría a regañadientes. El pergamino de John emitió un pitido, sacándolos de sus pensamientos. El forajido retiró la mano de la de su esposa y tomó el dispositivo, abriéndolo. Al ver que era Arthur, John no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro marcado por las cicatrices. Arthur. ¿Qué tal? Saludó John, y Abigail se inclinó para saludar con la mano. Del lado de Arthur, se oían maldiciones ahogadas de fondo. Ark. Suéltame, maldita sea. Se inventaron todo eso. Somos inocentes. Cállense, idiotas. Un par de bofetadas sordas resonaron por el altavoz, luego Arthur se acomodó el sombrero y sonrió con timidez. Lo siento, chicos. Tengo algunas recompensas pendientes entre Vale y yo. Me alegra verte todavía trabajando, viejo. Pensé que ya estarías sentado en una mecedora como el tío. Arthur soltó una carcajada, burlándose del insulto. Ni todo el dolor de espalda del mundo me dejaría tan inútil.
No, la verdad es que llamé porque me invitaron y pensé que querrían venir. La hija menor de Summer cumple años la semana que viene. ¿Quieren traer a Jack? John y Abigail se miraron sorprendidos, pero John aceptó encantado. Claro que sí. Su hija menor es Ruby, ¿verdad? Creo recordar que habló de la niña cuando estábamos en Bakewell. John le dio un codazo a Abigail. Vamos, Abby. Sabes que a Jack le encantaría ir. Bueno, supongo que tendremos que hacerlo. Al menos, se lo debemos a Summer por habernos traído aquí. ¿Qué deberíamos traer? Probablemente estaba pensando en algo como comida o un regalo. Arthur ladeó la cabeza, dándose cuenta de que lo único que Summer le había contado sobre Ruby era que la pequeña aspirante a cazadora estaba obsesionada con las armas de fuego. No era algo que realmente necesitaran comprar. Bueno, dicen que le encantan las galletas. Si te apetece, podrías prepararle unas. Eso sí, lo único que tenéis que traer es vosotros mismos, dijo Arthur encogiéndose de hombros. Estaré en la ciudad antes del gran día, así que no os preocupéis por perdéroslo. Solo aseguraos de avisar a Jack. Ruby quería conocerlo la última vez que pasé por allí. Son gente muy maja, y su marido también es un encanto. Creo que os llevaréis bien. Sí, me parece bien. ¿Qué más hay de nuevo? Preguntó John. Arthur pasó los siguientes minutos resumiendo sus aventuras, y para cuando terminó, Jack ya había terminado sus deberes. El niño entró corriendo al comedor y apoyó la barbilla en la mesa. ¿Es el tío Arthur? Hola, Arthur. El niño saludó con la mano al pergamino. Arthur rió entre dientes al otro lado y le devolvió el saludo. Hola, muchacho. ¿Estás haciendo todos tus deberes escolares? Jack asintió con entusiasmo, con una sonrisa amplia e inocente. Sí. Mamá y yo hemos estado trabajando muy duro. Apuesto a que ahora leo más rápido que papá. John protestó, pero Arthur no pudo oírlo porque se estaba riendo. Bueno, eso es bastante impresionante, hijo. Sigue así, ¿me oyes? Nos vemos antes de que termine la semana. Qué bien, tío Arthur. Tengo muchísimas ganas de verte. Exclamó Jack con entusiasmo. John y Abigail asintieron también. Bueno, tengo que llevar a estos chicos a la policía. Nos vemos en una semana. Cuídense. Dijo Arthur saludando con la mano. John y Abigail le devolvieron el saludo, y Jack ya había vuelto a sus deberes. Que te mejores, hermano. Nos vemos pronto. La llamada terminó y John dejó el pergamino sobre la mesa. Bueno, supongo que tenemos una fiesta a la que ir. Abigail se levantó de la mesa y se dirigió a la despensa para ver qué tenían. No estoy segura de tener suficiente para preparar una tanda completa de galletas, así que quizá tengamos que ir a la tienda. Y no sé qué ponerme para una fiesta como esta. Pensó en voz alta, revolviendo cosas en la despensa para ver si tenía chocolate, harina y demás. John la observaba afanosamente con las provisiones con una leve sonrisa, satisfecho de que los pequeños inconvenientes de hoy fueran mucho mejores que la odisea de vida o muerte que habían vivido bajo la tutela de Dutch van der Linde. Extra Arthur miró con desdén a Adam, sentado frente a él. A su lado en el sofá, Sienna permanecía sentada con los brazos cruzados, sus ojos ámbar oscilando entre ambos. Sentado en otra silla a su derecha, Tucson observaba nervioso a los demás, con el pergamino en una mano, reflexionando sobre la historia que Adam acababa de contar. Caín, frente a Tucson y a la izquierda de Sienna, apuraba su cerveza con rabia. El pelirrojo había sido eliminado del juego y, por lo tanto, no podía hablar durante el resto de la ronda. Arthur sostenía su pergamino y se esforzaba por recordar lo que había visto. Adam había pasado varias veces junto a él, su pequeño personaje moviéndose por el pasillo minutos antes de que encontraran el cuerpo de Caín. Arthur había visto a Sienna realizar algunas tareas, algo que el impostor no podía hacer. Pero Tucson también había estado solo. Había muy poca información, pero no podían dejar la muerte de Caín impune. Adam había contado su historia lo más convincentemente posible, pero su tono monótono dejaba mucho que desear. Parecía vago e indiferente, pero el instinto de Arthur le decía que mentía. El forajido suspiró e intercambió una mirada con Sienna, quien simplemente asintió. Había demasiadas coincidencias a su alrededor como para que Adam fuera inocente. Lo siento, Adam, pero eso es bastante sospechoso.